porque lo voy a publicar en el canal de Colicitexa. Bien. ¿Estamos listos ya para poder iniciar? Sí, ¿no? Pueden, por favor, responder en el chat si me logran escuchar. Bien. Entonces sí, ya podemos iniciar. Ya, muy bien. Mi nombre es Amador Alejandro Isara Forranda. Vamos a iniciar con con el webinar. Este es un webinar práctico, ¿bien? Es un 100% teoría, pero un 90% práctico. Bien, es sobre la implementación de ISO 27001. Bien, entonces, ¿cuál va a ser nuestra ruta de navegación? ¿No? Acá, por ejemplo, es una plantilla sacada del material de Certiprop, que es una de las casas certificadoras de reconocimiento mundial. Bien, iniciamos con un caso de negocio. La fuente, por ejemplo, de esta ruta de navegación es la ISO 27003, que es una norma guía, digamos, que nos va a guiar, ¿no? ¿Cómo vamos a implementar? Pero nosotros podemos implementar la norma también usando el mismo enfoque que nos proporciona la ISO 27001, ¿bien? O podemos implementar la ISO 27001 también con el Scrum también, ¿no? Que está de moda actualmente. Muchas organizaciones implementan cualquier norma ISO con el Scrum. Bien. La 27003, ¿qué es lo que dice? Para poder implementar la ISO 27001, iniciamos con un caso de negocio, ¿no? Es lo primero. Después, hacer un diagnóstico inicial. ¿Cómo están nuestros controles? Bien, ¿cómo está nuestra seguridad de la información? Bien, y después viene el ciclo, ¿no? El ciclo de mejora continua, ahí está. Planificamos primero, después actuamos o desarrollamos acá. Acá en planificar planificamos todas las actividades que necesitamos nosotros para poder implementar con éxito la ISO 27001. Después aquí en el hacer están las actividades que necesitamos hacer para poder implementar, ¿no? Y verificar, acá está asociado a actividades de seguimiento. Bien, hay que darle seguimiento porque queremos verificar si realmente lo que hemos implementado está funcionando, ¿no? Si es eficaz, si es eficiente. Bien, y en el actuar, bueno, aquí en el actuar es justamente mejorar, ¿no? Acá es implementar acciones correctivas, ¿no? ¿Bien? Esas acciones correctivas que lo ha indicado, digamos, el comité, ¿no? El comité de seguridad de información o el auditor interno, ¿bien? En su informe de auditoría, ¿no? Hay que implementar esas acciones correctivas, ¿bien? Muy bien, entonces, vamos a ver un poquito del caso de negocio. ¿En qué consiste un caso de negocio, no? Muy bien. El caso de negocio, a ver, vamos a ver aquí, es un documento, dice, lo define la propuesta, plantea sus objetivos, o sea, es una propuesta en sí, ¿no? Cuando viene un consultor y quiere proponer, por ejemplo, a una empresa implementar la ISO 27001, tiene que armar una propuesta, ¿no? En esa propuesta, ¿qué es lo que tiene que haber? El objetivo de la implementación, los productos, ¿no? Que que va a dar como resultado la implementación. Por ejemplo, la política de información, los controles, ¿no? La lista de requisitos, etc. ¿Bien? El costo, cuánto va a costar el proyecto. Generalmente un proyecto, dependiendo, ¿no? Puede ser entre 6 meses a un año, ¿no? La implementación. Pero la auditoría máximo debe durar un mes, ¿no? ¿No? Es un aproximado nada más, ¿sí? El esfuerzo, cuánto personal necesitamos, ¿no? Acá en el esfuerzo hay que considerar los recursos que tiene la empresa ¿no? Eso es un costo. Y también los recursos que están faltando, que también es otro costo. Bien, acá en esfuerzo hay que ver todo tipo, digamos, de esfuerzos que necesitamos, ¿no? Necesitamos personal capacitado, personal concientizado, ¿bien? Y el alcance hay que definirlo también es muy importante, porque no todos no todos los procesos, digamos, del core del negocio, ¿no? Va a ser parte del alcance, ¿no? Hay que acotarlo, ¿bien? ¿Por qué? Porque como todo proyecto es temporal, tiene un costo definido, ¿no? Y hay que definir ese alcance, ¿no? Eh, Cuando se implementa un SGCI, esto es muy importante definirlo bien, porque si no, si se define, digamos,
muy ambicioso, o sea, se consideran muchos procesos, entonces no se llega a implementar correctamente la ISO 27001, sino se implementa por cumplir, ¿no? Y tampoco si es muy chiquito el alcance, también no es recomendable, porque no es tan, no se ve bien, digamos, el esfuerzo que está involucrado, sobre todo los recursos, ¿no? Entonces, hay que equilibrar bien estas variables, ¿bien? Tienen que estar bien equilibradas, ¿bien? Es por eso que este caso de negocio, una vez que se plantea, no solamente queda ahí, ¿no? Sino tiene que ser revisado por el comité varias veces, ¿bien? Muy bien. ¿Qué más? El caso de negocio es un documento que resume alta dirección los principales aspectos del nivel. O sea, es, digamos, el caso de negocio, al final nos tiene que dar luz verde, ¿no? ¿No? Si la gerencia realmente aprueba nuestra propuesta o no aprueba nuestra propuesta. Bien. Entonces, un resumen ejecutivo. Un caso de negocio está compuesto de un resumen ejecutivo. Este es muy importante, de un máximo de una hoja de unas 20 líneas máximo. El análisis de oportunidad, ¿no? Por ejemplo, cuando se implementa un proyecto, la empresa lo tiene que tomar como una oportunidad, no como un gasto, ¿no? Sino como una oportunidad. ¿Qué oportunidad tiene la organización, por ejemplo, para cumplir algún objetivo de la misma organización? Por ejemplo, el proyecto le va a ayudar a ganar más clientes, el proyecto le va a ayudar a generar más rentabilidad, o le va a generar más confianza, o fidelizar a sus mismos clientes, ¿no? O sea, tiene que haber un análisis de oportunidad. Sobre todo, eh, el consultor tiene que analizar bien esto y tratar de convencer, ¿no? Para poder, digamos, hacer que se venda ese proyecto de implementación. Hay que hacer también un análisis costo-beneficio. Bien, un análisis costo-beneficio cuando cuesta el proyecto y cuáles son los beneficios, ¿no? Los beneficios generalmente tienen que ser no tanto objetivos, tienen que ser, o sea, no, mejor dicho, no tanto, digamos, subjetivos, ¿no? Tienen que estar, digamos, cuantificables, ese beneficio. Por ejemplo, la organización cuánto va a ganar, ¿no? O qué es lo que va a ganar, por ejemplo, ¿no? Muy bien. En todo proyecto siempre vamos a encontrar riesgos y oportunidades, ¿no? Y también recompensas, ¿no? Cuando las personas, por ejemplo, implementan correctamente todo proyecto, ¿no? Se recomienda que haya recompensas, ¿bien? A las personas que han participado en el proyecto. Y hay que hacer un análisis de riesgos. Este análisis de riesgos implica identificar todos los riesgos que puede haber en un proyecto de implementación de un SGCI. Por ejemplo, la falta de liderazgo, ¿no? Puede ocurrir con la falta de compromiso, que no se cuente con el presupuesto planificado también, que no se cuente con el personal calificado, capacitado, concientizado, también eso va a afectar. Ahora, los riesgos no solamente son internos, los riesgos también son externos. Ahí podemos aplicar la técnica PESTEL, ¿no? Se han escuchado, por ejemplo, analizar los riesgos políticos, ¿no? Económicos, bien, sociales, ¿no? Esos riesgos del exterior pueden afectar a la organización y por ende pueden afectar a la implementación de nuestro SPCI. ¿Sí? Hay que analizar ahí. A análisis de riesgo también puede ser, aplicamos FODA también, ¿no? Fortalezas, oportunidades, debilidades, ¿no? Y amenazas. Un plan de implementación. Muy bien. Tenemos que desarrollar nuestro plan de implementación. Muy bien. Entonces acá está, ¿no? Resumen ejecutivo, análisis de oportunidad, análisis de costo-beneficio, análisis de riesgo y recompensas y plan de implementación. Este plan de implementación tiene que hacer con un proyecto, ¿no? ¿No? Utilizando el Microsoft Word, ¿no? Definir las actividades, tiempos, recursos, ¿no? Mediciones, calidad y presupuesto. ¿Bien? Muy bien. Muy bien. ¿Qué más tenemos? El diagnóstico. Ya. Acá el diagnóstico es inicial. Muy bien. Entonces vamos a iniciar con nuestra primera plantilla de, ¿no? Esta es una plantilla para ver, digamos, hacer, este es como una herramienta, ¿no? Para desarrollar, por ejemplo, antes de implementar, lo que se recomienda es hacer, tenemos que, digamos, ver cómo está nuestra seguridad de información, ¿no? Porque lo que nosotros vamos a implementar es justamente un SGCI, ¿no? Un sistema de gestión de seguridad de información basado en los requisitos del ISO 27001.
Entonces, eh, nosotros queremos ver cómo está el estado, digamos, de las cláusulas, ¿no? Acá tenemos de la cláusula 4 hasta la cláusula 10, ¿no? Estas son las cláusulas de gestión. Y también tenemos el anexo A, que son las cláusulas técnicas, ¿no? Ahí está. Bien, muy bien. Entonces, también el comité analiza esto, o puede ser un consultor también, ¿no? Un consultor externo, y esta información lo adjunta al caso de negocio. Bien, esta información. Entonces, por ejemplo, es una plantilla, que también hay un video de eso explicado, ¿no? En el canal. Por ejemplo, ¿qué necesitamos para desarrollar esto? Por ejemplo, necesitamos más abajo me parece que hay un modelo de madurez, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos 5 niveles de madurez, me parece. Acá está. No aplicable, el requerimiento de control no aplica, porque eso puede ser, ¿no? Puede ser que no aplique el control. No implementado, el requerimiento de control no se ha implementado, ¿no? Por X motivo. El requerimiento de control se ha implementado y se ejecuta de manera inicial, ¿no? Quizá exista un documento, pero eh, no está aprobado el documento, no está revisado el documento, ¿no? No contiene métricas, no tiene un historial de revisiones del documento, es un simple documento ad hoc, ¿no? La cual cuando alguien requiere, ¿no? Solucionar un problema de seguridad, emplea ese documento. El requerimiento control se ha implementado y se ejecuta con una frecuencia establecida. Entonces hablamos ya de métricas, o de digamos, un periodo, ¿no? La cual se va a revisar los documentos, o los requerimientos, ¿no? O el control, y sacar requerimiento o control. ¿Bien? Entonces, ya hay un poco de gestión establecido. El requerimiento control se ha implementado, se ejecuta con una frecuencia establecida, responsable bien definido. Entonces, acá ya hay responsable y se encuentra documentado, ¿no? Muy bien. El predecible, el requerimiento de control se ha implementado, se ejecuta con una frecuencia establecida, ¿no? Hay responsables bien definidos, se encuentra documentado y cuenta con indicadores, acá ya hay niveles métricas. Bien, optimizado, el requerimiento de control se ha implementado, se ejecuta con una frecuencia establecida, se asignan responsables bien definidos, se encuentra documentado, cuenta con indicadores y se busca la mejora continua. O sea, acá se llega, digamos, a las métricas, pero no se revisan. Acá sí, hay un comité que revisa las métricas, ¿no? Hay un resultado de las métricas, una métrica tiene una meta y se mide de acuerdo a un periodo, ¿no? De revisión. Puede ser mensual, quincenal, entonces se ejecutan esas métricas para ver cómo están esas métricas, por ejemplo, están asociadas a los controles. Un control es un procedimiento, ¿no? O una política de información, entonces van a tener ciertas métricas. Esas métricas nos van a ayudar a mejorar nuestro procedimiento, ese es el fin. Bien. ¿Por qué se tienen que mejorar las cosas? Acá es la pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque, sobre todo acá hay un tema muy importante que es el tema de riesgo. Los riesgos pueden afectar la documentación del SGCI, pueden afectar inclusive el incumplimiento de los requisitos, ¿no? Los requisitos que están en el numeral 4 pueden afectar eso. Y lo que la organización quiere es justamente cumplir con esos requisitos. Si no cumple con esos requisitos contractuales, entonces va a tenerse que, digamos, el tema va a tener que aplicarse los requisitos legales, ¿no? La cual la empresa, o los penales, la cual la empresa tiene que pagar, ¿no? Ciertas penalidades por incumplimientos de requisitos contractuales, ¿no? A toda la parte interesada, ¿no? Internas y externas. Estamos hablando acá de empleados, clientes, proveedores, socios, accionistas. Entonces, eso es lo que no quiere una organización, ¿no? O sea, quiere cumplir con los requisitos. Para que pueda cumplir con los requisitos, necesita que todos sus procesos de negocio y sus activos de TI que actúan de soporte por su negocio tienen que estar bien protegidos. Bien protegidos ante las amenazas que existen actualmente. Bien. El numeral 4, por ejemplo, ¿no? Acá nosotros ya sabemos, el comité asigna un valor, ¿no? Se puede asignar cualquier valor, ¿bien? Acá también me parece que se le puede asignar un responsable, ¿no? Si tiene algún documento existente, este documento de referencia es como, digamos, una salvaguarda, ¿no? Que toda organización existe, ¿no? Toda organización que nace ya tiene documentos, ¿no? Tiene una política de información, quizás no lo tenga tan optimizado,
por lo menos ya cuenta con documentos. Acá se pone el documento. La justificación se aplica o no aplica para implementar el GCI, también se pone acá. Y se requiere una acción de mejora, ¿no? Muy bien. Y así para cada punto. Por ejemplo, el numeral 4, entendimiento de la organización y su contexto, ¿no? Acá es conocer la organización, sus objetivos, su misión, ¿no? Su estructura organizacional, sus macroprocesos y su contexto. Estamos hablando de contexto externo e interno, eso se refiere a conocer partes interesadas internas y externas, ¿no? Internos son los empleados, externos son los clientes, son los proveedores, son los socios, ¿no? En fin. Y contexto también se refiere a riesgos externos y riesgos internos. Ahí podemos aplicar el FODA, podemos aplicar PESTEL también, ¿no? Muy bien. Y después, entender las necesidades y objetivos de las partes interesadas, acá tiene que ver con, acá por ejemplo, en 4.2 tiene que ver con necesidades, ¿no? O sea, requisitos. Y necesidades y expectativas de las partes interesadas, ¿no? ¿Qué esperan las partes interesadas de nuestro SGCI que vamos a implementar? Muy bien. 4.3 hay que definir el alcance. Necesitamos definir ese alcance, pero la norma dice que para poder definir el alcance necesitamos documentar el 4.1 y el 4.2. Determinar el alcance. Y el numeral 4.4 es simplemente dice acá, establecer, implementar y mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de información. Acá la evidencia es simplemente el compromiso de la alta gerencia. ¿Y eso cómo lo implementamos? Con un documento simple, ¿no? Un correo. Un correo en la cual lo firma la alta gerencia y se compromete a establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de información. Bien, este es el compromiso de la alta dirección, donde está ahí el gerente general, la cual es parte del comité, tiene que liderar el comité de seguridad de información. ¿Bien? ¿Quiénes integran el comité de seguridad de información? Generalmente los gerentes de una organización. ¿Bien? Numeral 5 tiene que ver con el liderazgo y compromiso de la alta dirección, y no solamente de la alta dirección, sino de todas las personas que están involucradas. Generalmente son todos los empleados, ¿no? La norma dice que para que tenga éxito en ese SGCI tienen que participar todos. El compromiso no es del comité solo ni de la alta dirección, sino también de todas, inclusive de todas las partes interesadas, internas y externas. ¿Bien? Bien. A ver. Bueno, eso es lo más formal. Es lo más formal tener un comité. Bien, no necesariamente puede haber un comité, puede haber un grupo de 2 personas, pero acá lo importante es que la alta dirección, como cabeza de la organización, tiene que estar ahí al frente de cualquier decisión que pueda haber en cuanto al tema de seguridad de información, porque eso involucra, no es un requisito, pero es, digamos, una formalidad, es una buena práctica tener un comité. Bien, asignar un comité, eso le da más seriedad, bien, a la hora de implementar el SGCI, sea, porque se asignan roles, el comité tiene roles, esos roles tienen que estar asignados dentro de la política de la información, bien, entonces, implementar un SGCI hay que verlo como un proyecto temporal. Un proyecto temporal necesita de usuarios, necesita de un responsable, un gerente de proyecto, ¿bien? Necesita personas que van a, digamos, a implementar el SGCI. Entonces, necesitamos un comité. ¿No? Eso es como una buena práctica. ¿Bien? ¿Quién designa el comité? A las personas, la alta dirección. ¿Bien? La alta dirección representa, digamos, el gerente general, es la que asigna a los representantes del comité. Ahora, generalmente el comité, ¿quiénes están ahí? El gerente de tecnología de información, el gerente de seguridad de la información, el gerente de continuidad del negocio, que está bastante relacionado con la información con continuidad del negocio. Bien, el gerente financiero. Lo que tengo que contar, no, el 4.3 es el alcance. Este alcance, ¿por dónde está acá? Este alcance, para determinar el alcance, se recomienda como buena práctica que el comité mismo, donde involucra a muchas personas, estén involucrados para definir ese alcance. ¿Bien? Porque cuanto más alcance, digamos, se defina, va a costar más la implementación.
se va a requerir más personal, va a requerir más tiempo, ¿no? Entonces, hay que definir bien. Acá la limitación es el presupuesto. Y la empresa, por ejemplo, o el comité, ahí también lo integra el gerente de administración y finanzas, en la cual va a tener que ver de dónde saca el dinero para la implementación. Es por eso que es mejor que piensen muchas cabezas, ¿no? En vez de una o dos. Bien, se requiere que haya un grupo, a mi criterio, un grupo de 5 personas, pero que esté involucrado ahí el gerente financiero y el gerente general. Bien, porque ellos son los que tienen que tomar la decisión en temas de presupuesto. Bien, el, el gerente general tiene que conversar con el gerente financiero y ver de dónde sacan el dinero, por ejemplo, de la implementación. Puede ser de la caja chica, puede ser de la rentabilidad de la empresa, puede ser de algún accionista, un socio o de algún banco, ¿no? ¿No? Alguien que le preste ese dinero. ¿Bien? Por eso no es no depende de una persona definir el alcance. Una vez que se define el alcance, ese alcance lo tiene que saber, digamos, el consultor. Bien, el consultor, que obviamente tiene que estar firmado en un contrato. Bien, la norma no dice que necesitamos un alcance, pero no nos dice cómo vamos a hacer el alcance o cuál debe ser el alcance. No nos sugiere. Eso ya depende de cada organización. ¿Por qué? Porque involucra presupuesto, personal, ¿no? Infraestructura, ¿no? Es donde se va a realizar las reuniones, por ejemplo, para poder documentar los controles, los procedimientos, ¿no? Entonces necesitamos también infraestructura, necesitamos computadoras, oficina, ¿no? Laptops, software, bien, redes, en fin. Muy bien, y el 5 es liderazgo y compromiso, ¿no? Todo esto, por ejemplo, ¿cómo se documenta? Este de acá, acá, digamos, tiene que haber un documento la cual indique, por ejemplo, cuál va a ser el compromiso de la alta dirección con respecto a la seguridad de la información o a la implementación y auditoría de un SGCI. ¿No? Por ejemplo, el 5.1 y el 5.2 y el 5.3 generalmente se plasman en un solo documento, que es la política de la información. Los roles, responsabilidades y actividades organizacionales que están dentro de la política de la información. ¿Bien? Y acá está la política, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de una política, y ahí se plasma todo el compromiso. Por ejemplo, ¿cuál es el compromiso de la alta dirección con respecto a la métrica? ¿Cuál es el compromiso de la alta dirección con respecto, por ejemplo, a la asignación de los recursos, ¿no? En cuanto, digamos, a la gestión de las planificaciones, de las capacitaciones, de los talleres de concientización, ¿no? A las auditorías internas, por ejemplo. Eso involucra temas de liderazgo y compromiso, ¿no? A pesar que hay un comité, el líder de ese comité generalmente es la alta gerencia, ¿bien? O si no es la alta gerencia puede designar a alguien ahí como líder del comité de ese, ¿bien? Enumerar 6 quiere decir gestión de riesgos. Acá nosotros podemos guiarnos de la ISO 31000 o de la ISO 27005, ¿bien? O de cualquier modelo de gestión de riesgos. Aquí tenemos, acá en acciones, por ejemplo, qué necesitamos para que funcione o para que esté documentado nuestra gestión de riesgos. ¿Por qué? Por ejemplo, necesitamos el compromiso plenamente de la alta dirección, ¿no? Necesitamos también un mapa de calor de riesgos, necesitamos conocer cuál es el apetito de los riesgos de la organización, la cual acepta esos riesgos, ¿no? Necesitamos conocer también una matriz de probabilidad, una matriz de impacto, bien, compromiso del comité y de los empleados también acá por el tema de riesgos, ¿no? Si ustedes revisan, por ejemplo, la ISO 31000, ¿no? En sus extremos está la alta división, ¿no? Yo recomiendo, por ejemplo, que como norma estándar la ISO 31000, ¿bien? Como norma estándar. Y la 27005 que se basa en la ISO 31000, que es puesto que son casi idénticas, ¿bien? Evaluación de riesgos y seguridad de información, hay que evaluar los riesgos también, esa es una actividad, hay que darle tratamiento a los riesgos y seguridad de información, ¿bien? Bien, el 6.1 es todo lo que es riesgos, bien, todo lo que es riesgos, ¿no? Acá, por ejemplo, evaluación de riesgos, ¿no? Hay que acá identificar los riesgos, las causas de los riesgos, hay que después, claro, que para poder evaluar los riesgos, identificar los riesgos, necesitamos conocer cuáles son los activos, y los activos de dónde vienen del alcance, del 4.3, ¿bien?
necesitamos que esos activos, ahora, todos los activos no necesariamente, digamos, van a ser parte del SGCI o parte del alcance, sino tenemos que priorizar esos activos, tenemos que tasar esos activos. Bien, esos activos hay que tasarlos y hay que priorizarlos de mayor a menor. Y la organización o el comité puede decir, ¿sabes qué? Nosotros queremos que sea parte del alcance solamente el 50% de los activos que tengan prioridad alta. Bien, entonces esos activos nada más van a ser parte del alcance. ¿Sí? Entonces, una vez que ya se identificaron esos activos, ahora recién se hace una evaluación de riesgo solo de esos activos que ya el comité ya lo definió. Inclusive ahí tiene que haber un documento ahí, ¿no? ¿Bien? Muy bien. Entonces, identifica el riesgo, identifica las causas de los riesgos. Esos riesgos ahora, ¿qué es un riesgo? ¿No? Es un riesgo, es un evento o un conjunto de eventos que puede ocurrir, pero la organización no sabe cuándo va a ocurrir ese riesgo, por eso es que todo riesgo tiene una probabilidad y cuando ocurre tiene una consecuencia. Esa consecuencia puede afectar a la organización o bien positivamente o bien negativamente. ¿Bien? Un riesgo puede ser también una oportunidad, o es un riesgo positivo, un riesgo negativo es una amenaza. Entonces, todo riesgo, para que digamos, se pueda definir qué necesitamos, necesitamos una víctima, que es un activo, que puede ser un sistema, ¿no? Puede ser un software, puede ser hardware, puede ser la persona misma, también es un activo, ¿no? Bien, necesitamos también una probabilidad necesitamos una amenaza, necesitamos una vulnerabilidad. Entonces, cuando la amenaza, que puede ser un software, inclusive puede ser una persona, identifica una vulnerabilidad o una debilidad, una puerta abierta a un activo, por ejemplo, una falta de configuración o una mala configuración de un activo, ¿no? Esa es una puerta abierta, es una debilidad, ¿no? O falta la actualización de algún parche, ¿no? Entonces, la amenaza identifica esa vulnerabilidad y trata de dañar al activo. Entonces, ahí cuando se daña el activo, ahí el riesgo ya se materializó. ¿Bien? Entonces necesitamos controles que mitiguen esos riesgos. ¿Qué es lo que vamos a mitigar? El accionar, las consecuencias. De tal manera que la organización ya no va a asumir mucho costo, ¿no? Ya no se va a comprometer con mucho costo, sino menos el costo. Entonces hay muchas actividades ahí hay que avanzar esas actividades, ¿no? Bien, bien, ya. Después tenemos acá el tratamiento de los riesgos, ¿no? De seguridad de información. Entonces, acá, ¿por qué hay un tratamiento de riesgo? ¿Por qué? Porque no todos los riesgos la organización lo va a aceptar, ¿no? Los riesgos que no los aceptan necesitamos que pasen por un tratamiento de riesgo. O sea, son 4 actividades generalmente, ¿no? Uno es identificar las causas de ese riesgo, para ver si identificando las causas podemos eliminar ese riesgo. Después, el riesgo lo podemos compartir, ¿no? Cuando la empresa tiene contratos con una aseguradora, entonces el riesgo se comparte. Se llega a materializar el riesgo, pero su consecuencia se comparte. ¿Bien? ¿Qué más? Se puede mitigar ese riesgo. Al mitigar el riesgo es en sí, se mitiga cuando se implementa un control, ¿no? O un procedimiento, una política, una norma, o algún documento que va a ayudar a mitigar ese riesgo. O si el riesgo ya es muy costoso, ¿no? O no encontramos personal capacitado para implementar el control, entonces aceptamos esa riesgo, la organización acepta ese riesgo, sabe de las consecuencias, pero no le queda otro camino que aceptar ese riesgo. Entonces son 4 actividades, ¿sí? El tratamiento del riesgo de información. El 6.2 tiene que ver con objetivos. Ahora, en numeral 5, ahí está la política, y dentro de la política se definen los objetivos de seguridad de información, pero la planificación está en el 6.2. ¿Qué es la planificación? ¿O por qué necesitamos una planificación? Dice la norma. ¿Por qué? Porque nosotros queremos verificar realmente si la política está bien definida. Y para verificar que esté bien definida necesitamos esos objetivos que se cumplan. ¿Y cómo verificamos esos objetivos en la información que se cumplan? Con su planificación, ¿no? Todo objetivo tiene una meta, todo objetivo tiene, hay que implementarlo, ¿no? Hay que implementar ese objetivo, hay que hacer que se cumplan, ¿no? Con métricas. ¿No? Toda métrica tiene, por ejemplo, todo objetivo tiene un responsable, todo objetivo tiene actividades o tareas, un presupuesto y unas métricas. Bien, entonces
hay que definir, acá esa es la planificación ya de estos objetivos, hay que definir eso con una plantilla, ¿no? Objetivos de información y planificación para conseguir. Bien, ese es el punto 2. Y el siete es el soporte, ¿no? Todo lo que necesitamos, por ejemplo, para implementar recursos, necesitamos que esos recursos sean competentes, esos recursos estén concientizados, que es muy distinto, ¿no? La competencia es muy distinta de la concientización. La competencia no solamente es técnica. A veces nosotros pensamos que la competencia solamente es técnica, pero no es solamente técnica. La competencia también tiene que ver, digamos, con habilidades blandas, habilidades interpersonales. ¿Por qué? Porque acá vamos a comunicarnos con otras personas, quizás de nuestro mismo nivel cultural, o puede ser bajo o puede ser alto. Entonces necesitamos obtener ciertas habilidades blandas, como saber comunicarnos, el saber escuchar, el saber redactar, el saber criticar también, bien, el estar atentos, bien, ser personas proactivas, en fin. Entonces esa es la competencia, bien, competencia, digamos, habilidades blandas. Y la competencia técnica, necesitamos conocer la norma, necesitamos interpretar la norma, haber participado en implementaciones, ¿no? De SXI, en diferentes nichos, ¿no? En diferentes, digamos, industrias, ¿no? Porque el SGCI podemos implementarlo en una empresa privada, una empresa pública, una empresa pequeña, mediana o grande, eso es lo que indica la norma. Bien, esa es competencia. Entonces hay que evaluar a las personas, ¿no? Y si necesitamos a las personas, por ejemplo, si hay personas que falta capacitación, la empresa tiene que capacitarlos. ¿Bien? Y generalmente es el mismo personal de la misma empresa, ¿bien? Porque se requiere, como todo proyecto de seguridad de información, se requiere que las personas sean de confianza, ¿bien? Y, y, digamos, si falta alguna otra persona, ya se trata de contratar externamente. O sugiere alguna consultora, o alguna consultora también, ¿no? La empresa tiene contrato con consultoras para que puedan profesionalizar personas, ¿no? Concientización quiere decir, por ejemplo, la empresa tiene que medir cada cierto tiempo o tiene que saber cuál es el grado de compromiso. ¿Bien? Concientización quiere decir concientizar o mentalizar, ¿no? Por ejemplo, si las personas están listas, están preparadas para poder identificar riesgos, identificar, digamos, vulnerabilidades, ¿no? Vulnerabilidades, identificar amenazas, riesgos. Necesitamos eso, que los empleados estén conscientes de eso. ¿Cuáles son sobre todo las consecuencias? Puede paralizar su productividad del mismo trabajador, puede paralizar, inclusive, puede haber una falta de compromiso, ¿no? ¿No? De las cláusulas contractuales, ¿no? Entonces el trabajador es consciente de que puede pasar eso si no ayuda a identificar. ¿Bien? Entonces todo empleado cuando ingresa a trabajar, por ejemplo, les hacen firmar ciertos documentos, ¿no? Por ejemplo, su contrato. ¿Qué más? La política de seguridad de información y algunos documentos de política de seguridad de información. ¿Bien? Les hacen firmar también una carta de compromiso, ¿no? Para que no puedan divulgar digamos, las debilidades que puede haber identificado en la misma empresa, porque está penado también eso, o de, digamos, publicar información en las redes sociales, ¿no? De la misma empresa que está penado, también eso. Y entonces hay que cuidarse bastante, ¿bien? Sí, ya. A ver, comunicación. Necesitamos un plan de comunicaciones, ¿no? Para poder, digamos, una plantilla de comunicaciones, ¿no? Porque vamos a comunicar documentos. Por ejemplo, la política de información, ¿quién lo comunica? En general, ¿a quiénes lo comunica? ¿Cómo lo va a comunicar? ¿Cuándo lo va a comunicar? ¿Bien? El 7.5 es información documentada. Todos necesitamos que esté documentado, ¿no? Todos los documentos. Muy bien. Operación ya en sí es la implementación de los controles. Ojo que una cosa es diseñar los controles y otra cosa es implementar los controles. Bien. Cuando vienen los consultores externos, por ejemplo, a certificar o a recertificar, por ejemplo, la ISO 27001, ¿no? ¿No? Lo que le interesa bastante a los consultores externos o a los auditores externos es, por ejemplo, que esté, digamos, las plantillas, ¿no? Que esté la información que esté a nivel de diseño nada más. La implementación ya lo deja la misma organización. ¿Bien? ¿Por qué? Porque imagínense, implementar los proyectos nos pueden demorar 1 año, 2 años, hasta 3 años o hasta 5 años, ¿no? Entonces eso ya lo deja la organización. Lo que le interesa a la organización, por ejemplo, para que una organización tenga, digamos,
para que esté certificada, ¿no? En ISO 27001 necesitamos que tengan al menos los documentos ya bien definidos, aprobados, revisados, ¿no? Que no tengan ninguna observación, que no tengan no conformidades. Eso le interesa a los líderes externos, ¿bien? Muy bien. Acá también en el numeral 8 también se puede hacer una evaluación de riesgo, pero nos preguntamos, si esto ya lo hemos hecho ya en el numeral 6, ¿por qué otra vez lo estamos haciendo? ¿Por qué? Porque los riesgos pueden aparecer en cualquier momento, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en la fase de planificación, identifico riesgos, pero después de 2 o 3 meses estoy en la fase de ejecución, ¿no? Y ahí pueden aparecer nuevos riesgos, ¿no? Pueden haber nuevos eventos como producto, obviamente, por ejemplo, si la empresa ha adquirido un nuevo activo, ¿no? Justamente en el tiempo que se está implementando los controles, la empresa puede haber adquirido un nuevo activo, un nuevo software, ¿no? O un nuevo servidor. Ese es un nuevo activo. Ese activo, cuando nace ese activo, ¿no? Cuando ingresa a la empresa, está sujeto a vulnerabilidades, está sujeto a amenazas, ¿no? Y por ende, hay que evaluar sus riesgos, ¿bien? Entonces, es por eso que dice acá, en el 8.2, evaluación de riesgos. Y toda evaluación está sujeto a tratamiento de riesgos. En otras palabras, estos dos trabajan juntos, ¿bien? Porque ¿qué hacemos con ese? Por ejemplo, viene un nuevo activo. Hay que ver si ese activo va a ser parte del alcance o no va a ser parte del alcance, a pesar que el alcance ya lo hemos definido en el 4.3, ¿no? Pero otra vez hay que hacer una evaluación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que otra vez, si llega a ser parte del alcance, entonces otra vez hay que colocar, hay que evaluar el tratamiento de los riesgos, ¿no? ¿No? Y acá está la declaración de aplicabilidad, ¿bien? Ese es el numeral 8. Bien. El numeral 9 ya es la base de evaluación. O sea, hasta el numeral 8 ya tenemos diseñado todos nuestros controles. El numeral 9, ahí vamos a evaluar si realmente funciona o no funciona, ¿no? Esos controles. Entonces, hay dos maneras, dice la norma. El 9.1 que tiene que ver con monitoreo, medición, análisis y evaluación, esto es métricas, y el 9.2 es auditoría interna, ¿no? Que en un programa de auditoría no tiene que haber, digamos, programado las auditorías internas, ¿bien? De la ISO 27001. Entonces, tiene que haber una programación, ¿no? Este es un auditoría interno. Acá el output es el informe de auditoría que tienen que estar anexados las no conformidades, las recomendaciones. Toda no conformidad tiene que estar indicada o asociada con sus acciones correctivas. ¿Y quién lo define eso? El auditor interno. Tiene que tener su informe de auditoría. En el informe de auditoría tiene que ver el listado de cómo está la información, las recomendaciones del auditor. Bien, es auditoría interna. Y el 9.3 es revisión de la gestión. Esto es porque es importante. Porque esta revisión de la gestión o revisión de los documentos de la auditoría interna o de las métricas lo tiene que hacer la alta dirección. Acá también es su compromiso la alta dirección, ¿no? Por eso lo ponen acá revisión de la gestión por parte de la alta dirección. ¿Bien? Y acá también, ¿no? El numeral 10 también es la mejora ya. Estas no conformidades identificadas y estas acciones correctivas asociadas a las no conformidades se tienen que ejecutar. Acá está. Se tienen que ejecutar, ¿no? La implementación de acciones correctivas. Bien, bien el mismo comité, ¿no? O bien, digamos, un consultor, ¿no? Pues se tiene que implementar. Y al implementar esas acciones correctivas, estamos mejorando el SGC. Bien, muy bien. Entonces, una vez que se define todo eso, ¿no? Y también definimos el anexo A, va a haber un webinar sobre el anexo A, ¿bien? Así al detalle. Por ejemplo, hay que enumerar al punto 5 hasta el punto 18, que es, el punto 18 es protección de datos personales, ¿bien? Que hoy en día los clientes están exigiendo. Todo cliente exige ahora que se implemente el punto 18, por tema de protección de datos personales, tema de cumplimiento que tiene que ver con el numeral 4.1. Bien, y por acá van a dar protección, no, protección de datos personales, ¿no? Era el punto 18, bien. Tiene que ver con el cumplimiento técnico, cumplimiento de estándares, en fin. ¿Ya? Hoy en día esto es muy importante. Muy bien. Entonces se le ponen los valores, todo, y al final, ¿no? Acá también tiene su propio modelo de madurez, y al final sale unos grafiquitos para ver cómo está nuestro seguro de información. Si está a un nivel básico, ¿no? Intermedio o completo, ¿no? Para cada uno. Requerimientos y controles, ¿no? Hay dos tipos de evaluaciones, acá tenemos, ¿no? Por eso que hay dos gráficos. Acá están las imágenes, ¿no?
los gráficos, y acá están los resúmenes, ¿no? Acá están, por cada control. Todos estos gráficos salen automáticamente, sino que hay que llenar información, ¿no? Y esto es muy importante, esta información, ¿no? Esto se adjunta al caso de negocio y el consultor explica, ¿no? Cómo está nuestra serie de información, ¿no? Entonces, él va a recomendar, mira, ¿sabes qué? En el numeral 4 veo que está abajo. Necesitamos más recursos, necesitamos ponerle más punche al numeral 4 para que pueda, digamos, completarse exitosamente. Después el numeral 6 también está débil. Tenemos que ahí emplear la ISO 31000, ¿no? Algunas buenas prácticas, ¿no? De otros, digamos, ¿no? O, por ejemplo, de otros modelos también, ¿no? En fin. El auditor también puede recomendar, por ejemplo, que se haga auditoría de hacking ético, ¿no? Como buena práctica. Bien, él también pregunta si se ha hecho eso o no. Y todo se refleja aquí. Bien, entonces este es como un paso inicial. Bien, o sea, junta la propuesta y listo, ¿no? Y asumiendo que nos aceptan ya, ¿no? Supongamos que nos aceptan. Bien la implementación. ¿Qué dice la norma? A ver, ¿qué dice la norma? ¿Qué dice nuestro... A ver, vamos a empezar a revisar el documento. ¿Qué dice la norma, no? Entonces ya hemos hecho el diagnóstico. Muy bien. ¿No? Entonces, hemos hecho el caso de negocio. Nos han dado visto bueno. Después hacemos el diagnóstico inicial y listo. Entonces, ya tenemos ya nos dan luz verde. Entonces, tenemos que entrar en la fase de planificación, elaboración de documentos, en hacer la implementación de los documentos, editar métricas ¿no? Y el permitir, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a revisar unas plantillas. Bien. Estas plantillas no se comparten, muchachos, porque yo al menos lo comparto cuando alguien lleva un curso, ¿no? Cuando alguien lleva un curso, nosotros, por ejemplo, damos cursos de implementación y cursos de auditoría interna, ¿no? Entonces ahí sí compartimos con quien compra los cursos, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, son una plantilla que vamos a ver, por ejemplo, lo primero que se tiene que hacer, por ejemplo, es el plan de implementación, ¿no? Vamos a ver aquí. Bien. Aplicar los controles, ¿no? Gastos de ejemplos de aplicabilidad, en fin. Entonces necesitamos nosotros, ya, acá está, preparación de proyecto. Entonces, necesitamos como un plan de proyecto, ¿no? Porque es un proyecto. Entonces, vamos a revisar rápidamente esta plantilla. Bien. Esta plantilla también se puede anexar al caso de negocio, porque esa plantilla se puede revisar constantemente, se puede afinar después, ¿no? Y nos aprueban, ¿no? Nos aprueban. Por ejemplo, vamos a revisar rápidamente esta plantilla. Esta es una plantilla por ejemplo, acá se pone la organización, arriba. Acá se pone el logo, ¿no? Todas las plantillas están estandarizadas y dicen así, ¿no? Todas dice acá se pone el logo, acá se pone el nombre de la empresa, ¿no? Y ahí se pone el título, ¿no? Y acá hay un código, este código lo asigna el comité, es un código, ¿no? X. La versión del documento, la fecha de creación del documento, quién lo crea, el gerente de proyecto o el consultor de TI, quién lo prueba, alguien del comité, generalmente la alta gerencia. Su nivel de confidencialidad, bueno, acá hay puestos de uso restringido, ¿no? Puede ser también confidencial, también, ¿no? O alta confidencialidad, por ejemplo. Muy bien, ¿no? Tiene un historial de modificaciones, como todo documento de tener, quien lo revisa aquí, pero acá lo importante es que la alta dirección participe, ¿bien? Que la alta dirección participe, ¿no? Que lo apruebe al menos el documento. Acá está, alta dirección. Este es lo que se recomienda, ¿bien? Y lo más importante de este documento es quién apruebe el documento, porque de esta manera la alta dirección está teniendo un compromiso, se compromete a revisar todos los documentos del SGCI. Bien, muy bien, esta es la estructura del documento, ¿no? Acá lo que está en amarillo es se puede configurar, ¿no? Porque en Bolivia, en Ecuador, por ejemplo, se pone otro nombre, ¿no? Tienen otro nombre, pero acá nosotros conocemos como SGCI. ¿Sí? Pero este nombre se puede cambiar, ¿no? Ellos lo ponen otro nombre. Muy bien, entonces acá puede cambiarse también, o alta dirección, o gerencia general, ¿no? Se puede cambiar. Muy bien. Y los documentos de referencia, por ejemplo, en este caso la 27001,
el Project Charter, que se tiene que hacer, ¿no? Acá está, un acta de proyecto. Se puede apuntar también el Playbook, la metodología de gestión de proyecto, ¿no? Algunas buenas prácticas, el cronograma de proyecto, ¿no? Que se puede hacer en ese proyecto, el caso de negocio también se puede anexar acá. La metodología puede ser Scrum, o puede ser considerando el mismo enfoque de la 27001, que es también, ¿no? Fase de planificación, ejecución, monitoreo y mejora continua, o la ISO 27003, que también es una norma guía de implementación de la 27001. El proyecto de implementación tiene un objetivo, tiene resultados, ahí está, tiene un procedimiento de control de documentos, procedimiento para la indicación de requisitos, documentos del alcance, política de seguridad, metodología de evaluación y tratamiento de riesgo, cuadro de evaluación de riesgo, cuadro de tratamiento de riesgo, informe. Estos son los documentos obligatorios que la norma exige. Declaración de predictibilidad, procedimiento de auditoría interna, acciones correctivas, acta de revisión de revisión y plan de tratamiento de riesgo. Y pueden haber más documentos. No necesariamente la organización tiene que hacer, digamos, tiene que ser al pie de la letra, ¿no? Pueden haber más, como pueden haber menos entregables. ¿Bien? Y este es para la ISO 21301, que se puede emplear esta plantilla también. Acá están los plazos, ¿no? Entonces todos los documentos de arriba están revisados, se colocan acá, y se colocan acá los hitos. Estos hitos ya no se mueven. ¿Por qué? Porque estas fechas han sido revisadas constantemente. Lo propone el consultor o lo propone el gerente de proyecto, pero alguien lo propone y se revisa constantemente. El comité lo tiene que aprobar. ¿Bien? Muy bien. Después hay un promotor, ¿no? Como todo proyecto, hay un sponsor, ¿no? Hay un promotor del proyecto, hay un gerente proyecto, tiene que haber, generalmente el nombre, ahí está. Hay un equipo de proyecto, tiene que haber ahí, ¿no? Ahí está el ponente de origen, general, en fin. Son nombres ficticios, ¿bien? Todo proyecto tiene riesgos. Ahí está. Esta plantilla ya nos pone algunos riesgos, pero pueden haber más riesgos. Esos son los riesgos principales, nada más, pero pueden haber riesgos. Y acá están las acciones, ¿no? Las acciones para poder mitigar o poder reducir los riesgos. Los riesgos no se pueden eliminar, ¿no? A menos se reducen, ¿no? Entonces, acá van a haber mucho más acciones. Estos son los que indica la plantilla, ¿no? Pero pueden haber muchas más acciones. Necesitamos herramientas también. Hay que indicar qué herramientas necesitamos, qué software, ¿no? Hay que definir carpetas, Office 365, posiblemente, Microsoft Point, SharePoint, plantillas, herramientas colaborativas, correos, redes sociales, ¿no? Todo lo colocamos ahí. Está el documento, donde va a estar, ¿no? Se recomienda que esté en esta carpeta, es nombre sugerido. ¿Quién va a estar a cargo de esta carpeta? El gerente de proyecto solamente va a tener acceso, ¿no? De escritura y de lectura posiblemente, ¿no? Y acá ponemos 3 años, ¿no? Porque cada 3 años la empresa se va a certificar. ¿Bien? Y ponemos ahí, 3 años. ¿Se puede modificar? Sí, se puede modificar, ¿no? Ahí está, y acá tenemos unos criterios, y lo firma la misma organización. ¿Bien? Este documento, para que tenga validez, tiene que ser firmado por el comité, ¿no? Tiene que ser firmado por la alta dirección, tiene que ser firmado por el gerente de proyectos, ¿bien? Para que les seriedad al documento. Si no, pierde validez, ¿no? Después necesitamos, bueno, como guía, ¿no? Como guía, esta plantilla nos coloca un procedimiento para controlar documentos, ¿no? Se puede revisar. Vamos a revisar, a ver, así rápidamente. ¿Sí? Tiene la misma estructura, ¿no? La misma estructura, ahí está, la misma estructura. Sino que acá necesitamos, ¿qué dice la norma en el numeral 7.5? Necesitamos que los documentos tengan un formato, ¿no? Que estén aprobados, ¿no? Que estén publicados, por ejemplo, eso dice el numeral 7.5 de la norma, ¿no? Y necesitamos un documento que nos ayude a evidenciar el 7.5, y justamente este es el documento. ¿Bien? Este es el documento, ahí está. ¿Bien? Ahí está, ahí acá mismo dice, ¿no? 7.5 dice ahí, el numeral 7.5, acá está. Muy bien, acá dice, ¿no? Ahora acá dice 7.5, ¿bien? Muy bien. Ahí está, por ejemplo, tamaño, ¿no? Fuente. Esto ya está, ya viene de la plantilla, ¿por qué? Porque ya está formateado ya. No hay que cambiar nada. Si esto vamos a cambiar, nos va a ser este, muy trabajoso, ¿no? Porque hay que cambiar en todos los documentos. Entonces se recomienda dejarlo así. ¿Bien? Lo que está en amarillo se puede modificar. Ahí está. Se puede modificar, tiene una historia de revisiones, como todo documento, en fin. Muy bien. Eso necesitamos. ¿Qué más necesitamos para la implementación? Necesitamos, suponiendo ya que nos va a llegar estamos implementando,
Necesitamos nosotros, por ejemplo, ya, lo primero que tenemos que saber cuáles son esos requisitos, ¿no? Entonces acá tenemos lista de documentos. Necesitamos saber cuáles son los documentos que la norma nos está exigiendo, ¿no? Porque no vamos a implementar todos, ¿no? ¿No? Es un poco raro, ¿no? Por ejemplo, implementar todos los pasos que dicen la norma, no. Acá, por ejemplo, acá hay esta empresa Academy, ¿no? Lo pueden buscar en internet, ¿no? Nos sugiere, por ejemplo, que la 27001 nos dice cuáles son obligatorios, por ejemplo, lo que está en check, ¿no? Lo que está en check. Por ejemplo, nosotros hemos revisado el procedimiento, pero no es obligatorio. Por eso está asociado al 7.5, sino como buena práctica se recomienda, ¿no? Usar este procedimiento. El plan de proyecto tampoco es obligatorio, pero como buena práctica para la buena gestión, ¿no?, de proyectos se coloca ahí. Acá lo que es obligatorio según la empresa, ¿no? Alicera, que es una empresa americana, ¿no? Son consultores, ¿no? Ellos, por ejemplo, dicen acá, la lista de requisitos, eso sí es obligatorio, ¿no? Eso sí es obligatorio, obviamente. Ese es el fin de tener un SGSI. El fin de tener un SGSI no tanto es, digamos, tener protegidos los controles, no. El fin del SGSI es justamente cumplir con estos requisitos legales, normativos, contractuales y de otra índole. Este es el objetivo del SGSI. Bien, porque si no se tiene esto, entonces la empresa va a tener que cumplir pagando las penalidades, ¿no? Y todas las denuncias que pueden hacer sus propios clientes, ¿no? Proveedores, empleados, en fin. Entonces necesitamos, esto está acá, necesitamos esa lista de requisitos que tiene que ser revisada constantemente. Ese es el 4.2 si es obligatorio, y está asociado a la punto 18, ¿no? Claro, que acá dice la 21.301, ¿no? Pero este es otro, otra norma, este es el contiene negocio, para eventos catastróficos, ¿no? Terremotos, inundaciones, pandemias, terrorismo, ¿no? Por ejemplo. Acá estamos enfocándonos a la 27.001, ¿bien? Muy bien, ¿qué más necesitamos? El alcance también es obligatorio, este es el 4.3, necesitamos que esté documentado. ¿Qué más es obligatorio? La política de información, obviamente, ¿no? Sin política no puede, digamos, implementarse un SGSI. ¿Por qué? Porque una política justamente va a indicar o sea, ¿qué necesitamos? O sea, ¿qué necesitamos cumplir, por ejemplo, para cumplir estos requisitos? ¿No? Tenemos que preguntarnos así, ya. La norma dice, vamos a cumplir estos requisitos, pero ¿qué necesitamos? Necesitamos una política, acá están los compromisos. Acá está el compromiso de la alta dirección, está el compromiso del comité, en fin, están todos los compromisos. Entonces necesitamos una política de la información, y esa política tiene que ser revisada por partes interesadas internas y externas. Eso es lo que nos dice la norma, y también la ISO 31.000, ¿no? Si nos damos cuenta, ahí vamos a revisar ahí, ¿no? Todo documento tiene que ser revisado, generalmente por las partes interesadas internas y externas. Desde 5.2 y 5.3. Los riesgos también son obligatorios. Necesitamos, por ejemplo, que contar con una metodología de gestión de riesgos. También es obligatorio, dice la norma. Numeral 6.1. Inclusive le he puesto acá el 8 también, porque también hay que revisar otra vez esa metodología. Bien. Y hay que tener el cuadro de evaluación de riesgos, también es obligatorio. Ojo que estoy revisando la 27001, acá está. Bien. El cuadro de tratamiento de riesgos también es obligatorio. El informe de evaluación de tratamiento de riesgos también es obligatorio, es un informe, ¿no? Esto lo tiene que, digamos, aprobar la alta dirección. Tiene que estar, digamos, conforme con los riesgos que no los acepta. Y los riesgos que se aceptan. Aplicabilidad de controles, por ejemplo, declaración de aplicabilidad, el numeral 6.1.3t, ¿no? Esta es la declaración de aplicabilidad, ¿no? Muy bien. Necesitamos también un plan de implementación, un plan de tratamiento de riesgo, también es obligatorio. Y del anexo A, por ejemplo, es obligatorio la declaración de confidencialidad, esto es muy importante, esto lo firman los implementadores, los que van a implementar, los consultores que van a auditar, los que realizan hacking ético, también van a tener que firmar este documento. Declaración de aceptación de los documentos, los empleados también acá firman esto, y los empleados también firman esto, todos los empleados firman esto, puede ser cada año no, o cada vez que ingresan a laborar. La gestión de activos, necesitamos un inventario de activos, es obligatorio, dice la norma. Después, la política de seguridad de crédito también es obligatorio. ¿Qué más? El control político y control de acceso también es obligatorio, ¿no?
El procedimiento para seguridad para el departamento de TI también es obligatorio. Y así, ¿no? La política de desarrollo seguro, explicación de requisitos de sistema de información, política de seguridad para proveedores, cláusula de seguridad para proveedores y socios, procedimiento para gestión de incidentes, ¿no? Y ahí está. Entonces, no todo es obligatorio para poder estar certificado. Para que una empresa esté certificada no tiene que implementar todos los controles, sino lo que la norma exige ahí. Pero las empresas hoy en día van más allá de lo que exige la norma. Lo hacen por un tema de seguridad, lo hacen por un tema de compromiso, ¿no? Lo hacen porque cuentan con más presupuesto o porque ya tienen implementado y quieren completarlo. También es una oportunidad para una empresa, por ejemplo. ¿Qué pasaría si la empresa ya tiene, por ejemplo, su plan de transporte, ¿no? Bueno, este 21.301, por ejemplo, tiene ya su política de clave. Me parece que acá no es obligatorio. La empresa ya tiene, entonces quiere, digamos, mejorar esa política de claves, que no es exigible, ¿no? Por la norma, pero lo puede tener y lo coloca como parte del DPC. Muy bien. Entonces vamos a revisar rápidamente, por ejemplo, el caso, ¿no? Muy bien. Entonces, por ejemplo, ya, esto ya hemos revisado, integración de requisitos, dice la norma 4.3. Obviamente aquí hay un procedimiento, esto no es obligatorio, lo que es obligatorio es la lista de requisitos, pero la empresa necesita un procedimiento, ¿no? ¿No? Para saber cómo se van a registrar los requisitos, ¿no? Hay que definir roles, todo eso tiene que estar indicado acá en el procedimiento, ¿bien? Entonces, también tiene la misma estructura, ahí está, ¿no? Y ahí está. Por ejemplo, el procedimiento que necesitamos, identificación de requisitos y partes interesadas, revisión y evaluación, quién va a revisar, quién va a evaluar esos requisitos, ¿no? Sobre todo la parte de identificación de requisitos, cómo se va a identificar los requisitos, quién va a identificar el requisito de quiénes, hay que definirlos también, y quién va a revisar y quién va a evaluar, sobre todo eso, ¿no? Esa es la cabecita de este documento. Ahí está, 4.1.18.1, ¿no? Todo lo que tenga mayor se puede cambiar. Ahí está, lista de requisitos, ¿no? Esto va a estar en una carpeta SGCI, dice la norma. Bien. Acá dice que, me parece que cada 6 meses, dice, el comité es responsable de revisar la lista de requisitos legales normativos contractuales y otros al menos cada 6 meses. Esto puede ser configurable. La pregunta es, ¿por qué se revisan los requisitos? O sea, ¿por qué nos indica que se tiene que revisar? Bueno, porque la empresa puede tener nuevos clientes, ¿no? O como esos clientes pueden ser que ya no sean, ¿no? Por eso que acá se pone un tiempo promedio de revisar esos, ¿no? Entonces, si aparece un nuevo cliente, por ejemplo, un cliente nuevo, va a tener un contrato, ¿no? Hay que evaluar si esas cláusulas contractuales van a ser parte de la lista de requisitos, porque no todas las partes interesadas van a ser parte, digamos, o no todas las partes interesadas se le va a documentar sus requisitos aquí en la lista de requisitos. De todos no. Entonces la empresa tiene que tener, digamos, un método de cómo priorizar o cómo va a seleccionar las partes interesadas. Y de ellas, ¿cuáles van a ser los requisitos que van a ser parte de la lista de requisitos? ¿No? Entonces, ya ese es propio del mismo comité, ¿no? Debe tener su propio procedimiento interno, ¿bien? Muy bien. ¿Qué más necesitamos aquí? Y acá donde se van a guardar los documentos y todo eso, ¿no? Esta es la formalidad, ¿bien? Esta es la formalidad. Cuánto tiempo dura este documento, y aquí están como unos criterios, ¿no? Unos criterios, ¿no? Cantidad de obligaciones. Por ejemplo, esto podemos interpretarlo como métricas, ¿no? Acá están ya las métricas ya definidas. Esto podemos nosotros usarlo para el numeral nuevo. Si queremos mejorar este procedimiento, definición de requisitos, podemos usar estas métricas, ¿no? Y evaluar, hay que definir metas, ¿sí? Y verificar si requiere alguna mejora o no requiere alguna mejora. Este documento llama a la apéndice 1, lista de requisitos. Vamos a revisar la lista de requisitos. A ver, vamos a ver ahí que contiene la lista de requisitos. Me parece que ya contiene información. Ya. Por ejemplo, ¿no? Bueno, este documento yo lo he modificado. En sí no viene así, ¿no? Yo lo he modificado, por ejemplo. Acá yo le he puesto no qué requisito es para poder diferenciarlo, legal, contractual, ¿no? Esta partida se puede modificar, se puede mejorar inclusive más. Bien. Y le he puesto así, ¿no? Legal, contractual, regulación 4.2, ¿no? Por ejemplo, este es el numeral 4.2. Bien. El 4.1 está acá. Para interesadas internas y externas. ¿Qué tipo de requisito es? Hay que definirlo.
¿no? Acá se pone el requisito, acá es el tipo de requisito, acá el documento que impone ese requisito, persona responsable del cumplimiento, la plazo de fecha máxima de vigencia del contrato. Ese es muy importante porque los contratos tienen un inicio y tienen un fin, ¿no? Entonces, si acaba ese contrato, entonces es muy probable sacar ese requisito de acá, ¿no? Porque el cliente ya cumplimos con su requisito. O mi sugerencia es colocar una columna en el listado, ¿no? Colocar el listado. El listado ya ha sido, digamos, completado, ¿no? Iniciado, en fin, podemos también poner para no eliminar, ¿no? La información. Muy bien, por ejemplo, acá, esta es una cláusula, este es un requisito legal, cláusula punto 12, contrato con el personal que trabaja dentro de una organización, ¿no? Entonces, el jefe del departamento de ITI es el responsable ¿no? de esto de acá. Acá puede ser también gerente de recursos humanos, ¿no? ¿No? Fecha de vigencia del contrato, el 5 de julio, ¿no? Y este es empleado, ¿bien? Podemos indicar también docentes contratados, ¿no? ¿No? Por ejemplo, caso de la 15 legal, por ejemplo, ¿no? Acá yo le he puesto algo sugerido, ¿no? Algo simulado nada más, porque no sé en qué cláusula estará, por ejemplo, los contratos con el personal docente, por ejemplo, ¿no? Entonces ponerlo, el responsable, ¿no? De requisito, el 10 de agosto finaliza. Muy bien, muy bien. Y así, ¿no? Hay que definirlos, ¿no? Hay que definirlos. Acá, por ejemplo, el cláusula de contrato con el cliente, el cliente contractual, ¿no? Acá se pone todos se pone. Son ejemplos, ¿no? También hay que poner la ley de procedimientos personales también que lo exige el cliente. Esto está dentro de su contrato, ¿no? Dentro de los contratos que tiene un cliente con un proveedor se pone esto, la ley de procedimientos personales, porque es un requisito que quiere que se cumpla. ¿Bien? Entonces está en la cláusula del contrato legal, ahí está. Contrato con el proveedor de servicios también se ponen ahí, ¿no? Todos los partes interesados en poner este año. Ojo que la empresa puede tener muchos proveedores, ¿no? Muchos proveedores puede tener. Pero acá no se va a poner pues, los requisitos de todos los proveedores. Acá se coge, digamos, el más importante o el que impacta más, por ejemplo, cuando la empresa incumpla, por ejemplo, ¿no? No el mismo comité tiene su propio método de cómo va a priorizar, a cuál lo va a colocar acá. Y la norma no indica eso ya. Y ese sí es un procedimiento interno que debe tener todo comité. Cómo seleccionar a las partes interesadas internas y cómo seleccionar esos requisitos. ¿No? La SBS, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y así, son ejemplos, ¿no? Esos son ejemplos. Muy bien, lo firma la alta dirección. Bien, ahí está. Ese sí es obligatorio. Este documento se tiene que revisar generalmente por la parte legal de la empresa, porque es requisitos, ¿no? Entonces, ¿quién revisa esto? El gerente legal, el gerente general también tiene que revisarlo, ¿no? Muy bien. Después, ¿qué más se tiene que revisar? Necesitamos conocer también, por ejemplo, ¿qué dice la norma? La norma dice que hay que tener en cuenta el alcance también. Hay que ver el alcance, el documento del alcance, ¿no? Es requisito obligatorio, ¿no? Nosotros ya tenemos documentado el 4.1 y 4.2, hemos hecho un análisis de gestión de riesgos y todo eso. Aunque eso vamos a hacer una sesión aparte, el numeral 4, o me parece que ya he hecho en mi canal, pueden revisar ahí el numeral 4 porque hay otras plantillas, ¿no? Que son plantillas internas, por ejemplo, FODA, PESTE, por ejemplo, ¿no? Ahí está en el canal de eso, ¿bien? Muy bien, entonces este es el alcance. Acá está el alcance, ¿no? Este alcance hay que definirlo, también tiene su historia de revisiones. Acá está, por ejemplo, hay que determinar los procesos y los servicios, unidades organizativas, publicaciones, red de infraestructura, de TI, ¿sí? Ese es parte del alcance. Entonces, todo documento tiene un objetivo, ahí está, tiene un objetivo que revisar ahí, ¿no? Documento de referencia, este es el nivel 4.3 de la norma, ahí está, ¿no? Este es el 4.3. Plan de proyecto para implementación, lista de registros legales, bueno, este es 4.1, 4.2, ya está, ¿no? Pues que es obligatorio, ¿no? Acá este es 4.1 y 4.2, ahí está. ¿Bien? Opcionalmente se puede colocar el documento de plan de proyecto, ¿no? Se puede colocar. Definición del alcance, hay que definir, por ejemplo, procesos y los servicios, ahí está. Este es un ejemplo, ¿no? Para el área de créditos. Se identifica sus subprocesos, ¿no? Sus subprocesos. Se identifica el área encargada, en este caso la gestión de operaciones, ¿no? Se dibuja, ¿no? Se dibuja el gráfico. Esto es muy importante, hay que dibujar el gráfico para no contar, ¿no? Por ejemplo, clasificar los socios, PNAT, CDS,
De ahí actúa de apoyo, están los procesos, el proceso seleccionado. ¿Cómo se selecciona el proceso? El comité también tiene su forma de cómo priorizar o seleccionar el proceso, que pueden hacer a través de brainstorming, o pueden ser, digamos, conversaciones, ¿no? Ellos ya se toman el tiempo de cómo seleccionar el alcance. Ellos mismos tienen que seleccionar el alcance. Lo pueden hacer con pesos, o pueden aplicar alguna norma de priorización, ¿no? Información del proceso de crédito, en fin, se documenta el proceso de crédito, bien, por este caso, se grafica también, ahí está, con BPM, ¿no? Con Visage o cualquier herramienta de modelado para que poder entenderlo. Acá está. Ojo que acá pueden haber incidencias, ¿no? Porque acá estamos asumiendo que ya está bien documentado, ¿no? Acá lo que vamos a encontrar siempre es, por ejemplo, que esté mal documentado, que no coincide el procedimiento con el proceso. Pues eso va a generar retrasos a quien se encargue, por ejemplo, de documentar el alcance. ¿Bien? ¿Por qué? Porque, ¿y cómo se detecta eso? Cuando el comité revisa el documento. Va a revisar y van a ver que no hay, digamos, hay bastante, digamos, disconformidades o diferencias entre el proceso y el procedimiento. Entonces se tiene que rehacer este proceso, o se tiene que revisar ¿no? el procedimiento, pero eso va a generar tiempo, genera esfuerzo, ¿no? ¿Quién se va a encargar de eso? Va a generar retrasos y posiblemente incumplimientos en delito de definición de alcance. ¿Sí? Es por eso que hay que tener mucho cuidado con el tema del alcance. Cuanto el alcance es más extenso, requiere más personal, más recursos, más tiempo de revisión. Entonces, hay que identificar la unidad organizativa, y está, y las ubicaciones donde está ubicada, en este caso seguimos, es un ejemplo nomás. Bien, hay que identificar la red de infraestructura, estos son los activos, ¿no? Hay que definir los activos, hay que tener una lista de activos, ahí está esos activos, ¿no? Y ahí hay que tener los activos, muy bien, listo. Acá lo que estaría faltando es, por ejemplo, lo que está faltando acá, agregar, es que no todos estos activos van a ser parte del alcance, ¿no? No necesariamente, lo que está faltando acá, digamos, es una tasación o priorización del activo. Bien, está faltando acá. ¿Cómo tasar? ¿No? Al activo. Bien, vamos a poner así mejor. Y acá lo que está faltando es aquí está faltando vamos a poner acá, ¿ya? Está faltando una tasación del activo. ¿No? ¿Por qué? Porque no todos los activos van a ser parte, digamos, del numeral 6, ¿no? Acá para definir, acá se ha hecho una lista de activos, pero acá necesitamos hacer una tasación para determinar de todos mis activos, si se ha documentado, cuáles van a ser parte del alcance, ¿no? Entonces necesitamos colocar eso, ¿bien? O indicarle aquí, ¿no? ¿Sabes qué? Estos activos que están acá ya han sido los seleccionados, ya han sido pasados por una tasación, y estos son los invitados. Pero eso hay que indicarlo aquí, ¿bien? Estos documentos y los firmas, ¿bien? Entonces, esta firma tiene que realizarse por alta dirección, ¿no? Tiene que firmarse y todo. Pueden generarse incidencias o retrasos, ¿no? Muy bien. ¿Qué dice la norma? Después vamos a documentar, dice la norma, ya tenemos el 4.3, entonces lo que está faltando es la política, ¿no? La política general. Acá tenemos una política y tenemos un plan de objetivos, pero este plan es el 6.2. Este es el 6.2, pero este es, no me sé, el numeral 4 nada más, ¿no? Pero vamos a ver el numeral 4, que es obligatorio el numeral 4. ¿Bien? Entonces vamos aquí a revisar, somos esto común, también tiene el mismo formato, ¿no? Acá lo importante de esto, por ejemplo, ¿quién tiene objetivos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo se mide? Requisito para hacer información, control de acceso de información, responsabilidades y comunicación de la política, ¿no? Eso es lo que indica el documento. Bien, ahí está, por ejemplo, ya, muy bien, continuando la extensión, ¿ya? Principios de la información. Vamos a colocar la extensión de principios, ahí está, 5.2, 5.3, está faltando el 5.1 también. Vamos a poner acá el 5.1, ¿no? 1, porque todo es relacionado con la política. ¿Bien?
Documento 4.13.13.1, también se requiere esa política. Bien, ahí está. A punto 16, gestión de incidencia. Bueno, el documento nos sugiere, ¿no? Ahí está, ahí está. Muy bien. Hay una terminologías y gestión. Necesitamos objetivos. Acá están los objetivos que se requiere conseguir, por ejemplo, se debe proteger la confidencialidad de la información a los clientes, desarrollo de productos y planes de contingencia. Es un objetivo, lo define el comité. Otro, se debe preservar la integridad de los registros contables, también. La información y los servicios deben estar disponibles para cuando sean requeridos. Muy bien. Son objetivos, ¿no? Otro objetivo puede ser, digamos, tener la custodia de los controles o implementar controles. Los objetivos para controles individuales y grupos de controles son propuestos por el comité y son aprobados por la alta dirección. Los objetivos deben ser revisados al menos una vez al año, eso es lo que lo recomiendo. La medición también se revisará una vez al año. Pedido para la seguridad, ahí está, se pone la lista de los requisitos. Necesitamos una política para cumplir estos requisitos, o como respaldo, dice la norma, ¿no? Como respaldo, para el cumplimiento de los requisitos. Ahí está, la metodología de proceso de escoger de los controles está definida por la metodología. Esto es lo que la norma indica. Pero la norma no nos indica qué metodología. Podemos usar Margery, también es una metodología española. Podemos usar la buena práctica de la gestión de riesgo del PMBOK. Podemos usar la 31.000, la 27.005, ¿no? O la que existe, ¿no? La que se adapte a la organización, la que más domine. Responsabilidades también se ponen aquí. La alta dirección del mismo comité, sus responsabilidades, ¿no? Del coordinador de la información, del propietario de la información, del responsable de recursos humanos. Bueno, eso va a depender de la misma organización, ¿no? Del área de TI, del área legal, la unidad de auditoría interna. La comunicación, dice, la alta gerencia debe asegurarse de que todos los empleados de ACME, como también los participantes externos correspondientes, estén familiarizados con la política, ¿no? Se tienen que encargar de transmitir esta política a todos los empleados, vía Zoom, o mejor dicho, vía correo electrónico, o redes sociales, o lo ponen en el intranet, ¿no? El website, en fin, entonces todos saben ahí. Muy bien. Y lo que pide la organización es que, digamos, una mejoría, que conocer el feedback de esa parte interesada, ¿sí? Validez una vez al año y listo. Acá están las métricas, por ejemplo, son métricas de la política. Ya son métricas. Estas métricas podemos emplearlo en el canal 9, por ejemplo. Ahí está. Una vez que se tiene el numeral 4, ¿no? Vamos a empezar con el numeral, el numeral 5. Vamos a empezar con el numeral 6, ¿no? Por ejemplo, evaluación de gestión de riesgos, acá está. ¿No? Y vamos a conocer esto, por ejemplo. ¿Qué dice la norma? La metodología. Esta metodología va a llamar a estos tres apéndices. Necesitamos una metodología, ¿no? Esta metodología se tiene que basar en alguna norma, ¿no? En alguna norma. Entonces necesitamos, acá está la metodología, por ejemplo, acá dice, no, metodología de evaluación de riesgo, es un documento, es un paso a paso. Acá se coloca el paso a paso, ¿no? Una metodología es un paso a paso. Evaluación de riesgos, el proceso, actividades vulnerables y amenazas, hay que definirlas. Indicación de los propietarios de los riesgos, hay que indicar también cuáles son las consecuencias y probabilidades. Criterios para la evaluación de riesgos, que es muy importante, ¿no? La organización tiene que aceptar, ¿no? Cuáles son sus criterios, tratamiento de riesgo, revisiones periódicas, declaración de prioridad y planes de riesgo. Informe. Bien. El documento, ¿no? Ahí está el documento de referencia, tenemos el número 6.1 y el número 8 también. Ahí está. ¿No? Acá se habla, por ejemplo, del proceso en sí, ¿no? La evaluación de riesgos se implementa a través del cuadro de evaluación de riesgos. El proceso de evaluación de riesgos es coordinado por el comité. Esto se puede modificar. La individuación de amenazas y vulnerabilidades se realizan los propietarios de los activos. La evaluación de consecuencias y probabilidades se realiza por los propietarios de los riesgos, ¿sí? Pero generalmente el propietario del activo es el propietario del riesgo, por lo general. Pero puede haber un propietario de activo y puede haber un propietario del riesgo. El propietario del riesgo se va a encargar justamente de definir ese riesgo y se va a encargar también de implementar el riesgo o de ejecutar el riesgo o de verificar si ese riesgo va a mitigar o no. Bien. No, mejor dicho, se va a encargar de la emisión de riesgos
se va a encargar también de los controles que van a mitigar ese riesgo, ¿no? O de ejecutar esos controles. Ese es el dueño del riesgo, ¿bien? O si los controles, por ejemplo, funcionan o no funcionan, ¿no? Si mitiga o no mitiga el riesgo, también se va a encargar el propietario del riesgo. El dueño del activo generalmente se va a encargar, por ejemplo, quién tiene el activo, su nivel de depreciación, ¿no? Su valor de depreciación, ¿no? O cuándo se adquirió el activo, ¿no? Quién lo tiene, en fin, ese es el dueño del activo. Hacer el inventario del activo. Hay que identificar los activos, niveles y amenazas también, hay que identificarlos. Y dirección de los propietarios de los riesgos hay que identificarlos, hay que tener una matriz de consecuencia y probabilidad, acá está, ¿no? Esto se pone dentro de la metodología, y otra matriz para la probabilidad, una para la consecuencia y otra para la probabilidad. Ahí está. Los criterios hay que definirlos también. Por ejemplo, los valores 0, 1 y 2 son riesgos aceptables, mientras que los valores 3 y 4 son riesgos no aceptables. Los riesgos no aceptables deben ser tratados, eso hay que indicarlo acá también, que son criterios para aceptar los riesgos. Apuntar el mapa de calor del riesgo, ahí está faltando ahí. El aumento de riesgo, por ejemplo, son 4 opciones, ¿no? Por ejemplo, mitigar el riesgo. Que mitigar el riesgo podemos usar, por ejemplo, el anexo A de la norma. Podemos usar la norma guía 27002, que actualmente ya es la versión 2022. Podemos usar también controles SIS, ¿no? Controles del marco NIS, controles del marco COVID, norma guía 27035, o un documento propio de la misma organización. La organización puede tener también controles propios. Ahí está. Podemos transferir ese riesgo mediante alianzas comerciales con terceros, ¿no? La idea es mitigar el riesgo, ¿no? Porque si la empresa paga una póliza de seguros, entonces cuando se ejecute ¿cuándo se va a ejecutar esta póliza? Cuando realmente ya el riesgo se materializó, ¿no? Y la empresa aplica la transferencia de riesgo. Al final la cosa de transferencia de riesgo es muy poco probable, pero puede darse caso. ¿Cómo aceptamos el riesgo? Generalmente de las 4, generalmente el que más se acerca en la práctica es la opción 1, que es la mitigación del riesgo. ¿Bien? Muy bien. Revisión de políticas de evaluación y tratamiento de riesgos. Ahí está. Declaración de aplicabilidad. Acá dice, el comité debe documentar lo siguiente en la declaración de aplicabilidad. ¿Qué controles de diversidad son aplicables y cuáles no? O sea, hace un matching de todo, ¿no? Este plan de tratamiento de riesgos están, por ejemplo, acá van a estar todos los riesgos la cual la organización no los acepta. Y necesitamos ciertas acciones, ¿no? Acá la idea es convertir ese riesgo que no se acepta a un riesgo aceptable. Bien, a través de una serie de controles. Bien, entonces, este plan de tratamiento, hacemos un matching con la declaración de aplicabilidad. Y salen ya todos los controles que necesitamos y todo lo que no necesitamos. Hay que justificar también el por qué sí y el por qué no del control. Bien. Informes también, ahí están del mismo formato, ¿no? La carpeta, en fin. Y ahí está, tiene también métricas, ahí están las métricas, ¿no? Métricas cuantitativas, ahí están, ¿no? Ahí están, las métricas, que podemos usarlo para el tema de, digamos, definición de métricas o seguimiento, que es el 9.2. No, perdón, el 9.1, porque el 9.2 es auditoría, ¿no? Muy bien, después, esto llama al PNC 1, PNC 2 y PNC 3. Por ejemplo, esta PNC 1 es cuadro de evaluación de los riesgos, ¿no? Vamos a revisar esto rápidamente. ¿Ya? A ver, vamos a revisar rápidamente. Si ustedes desean adquirir algún curso, muchachos, para implementación, está incorporado el curso, ¿ya? El valor del curso está incorporado ya a las plantillas. Muy bien, pues acá tenemos cuál es la evaluación de riesgo, por ejemplo, ¿no? Definimos el activo, el propietario del activo, la amenaza, la vulnerabilidad, el propietario de riesgo, la consecuencia de probabilidad, riesgo inherente y controles. Si se dan cuenta, es 1 y 2, ¿no? 3, 2 más 1, porque era la suma, ¿no? 2 más 1, 3, entonces ya se pone en rojito. Es un riesgo, digamos, que no acepta la organización. ¿Sí? Es un riesgo inherente. Todavía no hemos aplicado el control. Porque después de aplicar el control ya tenemos el riesgo residual. ¿Sí? Este riesgo inherente es el riesgo que nace con el activo. Actualmente tiene controles, estas son las salvaguardas, ¿no? Puede contar controles existentes, se pueden definir ahí. Acá están las salvaguardas, ¿no? Se pueden definir ahí. Las categorías, por ejemplo. Ya está. Esto ya viene con la plantilla, categoría de los activos, las amenazas. La lista de amenazas también hay que actualizarlo constantemente, hay que definir un responsable de amenazas,
Vulnerabilidades también hay que tener una serie de vulnerabilidades, ¿no? Vulnerabilidades. Y eso se tiene que revisar constantemente. Después tenemos el cuadro de tratamiento del riesgo. Si yo tengo un SLD 26.000 2013, todavía es vigente, la 26.000 2013. Ya. La nueva versión de la... Sí, está la nueva actualización. Yo recomiendo actualizar en relación a la SOA, ¿qué es? A la SOA, ¿cómo cambia? Bueno, la declaración de precariedad, no SOA, ¿no? La norma dice que, por ejemplo, que del numeral 4 al numeral 10 no cambia, ¿ya? Lo que cambia es el contenido del anexo A, que eso sí cambia, la cantidad de controles, por ejemplo, hay controles que se han agrupado, ¿no? Entonces, generalmente eso es lo que cambia. Entonces, si eso ha cambiado en la 27.000, si eso cambia en la 27.002, entonces va a impactar en el anexo A de la 27.001. ¿Bien? Pero del 4 al 10 no cambia eso. ¿Bien? Eso sigue igualito. Sí, sí cambia. El anexo A sí va a cambiar. Bien, menos controles, hay agrupación de controles. Pero si ya tienen implementado CGCI con la 2013, eso está bien. Eso está bien. ¿No? De acá a 3 años ya posiblemente ya la nueva versión del SGCI ya va a ser aplicado con la 2022. ¿No? Entonces acá ponemos, por ejemplo, ¿no? Acá ponemos rápidamente, por ejemplo, los controles, ya lo hemos identificado. Acá está. Luego auditoría de mantenimiento. No, cambiaron, no. ¿Qué es? Auditoría. Bueno. Yo prefiero que la auditoría sea con la 2013. Si ya se tiene, por ejemplo, si se ha implementado un SGSI con 2013, hacer una auditoría en base a 2013. O sea, el auditor, ¿cuál es la fuente del auditor? Su herramienta del auditor generalmente es la 19.011, ¿no? Que es la norma guía para auditar normas ISO, ¿no? Su otra fuente es la misma norma, la 27001, ¿no? Y se va a guiar de qué norma se ha implementado. Ah, 27001 2013, entonces se sigue ese camino, ¿no? Por ejemplo, ese camino. Ahora, el auditor puede recomendar, ¿no? Actualizar los controles, sí, también es válido, pero él puede solo recomendar. Ya si el comité aprueba esa recomendación y ya ese es otro proyecto de implementación. ¿Eh? Muy bien, acá tenemos el nombre del activo, propietario del activo, la amenaza, la vulnerabilidad, el registro, consecuencia previa. Este documento ya lo tenemos realizado. El tratamiento está acá, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos con este de acá, con este riesgo inherente? Por ejemplo, la organización no acepta. Acá se ponen solamente los riesgos que no han pasado, por ejemplo, ¿no? Los que no aceptan la organización, ¿no? Que viene de la plantilla anterior, pero solamente los que están en rojito. Acá son 3, 4. Los que tengo unidos no, sino que están 3 y 4. Entonces, acá se pone qué acción voy a poner, o mitigar, o compartir, ¿no? Se pone acá la acción, ¿no? Mitigar, transferir, evitar o reducir riesgo. Acá en mitigar, si en mitigar general, ¿no? Se pone qué control voy a poner, ¿no? Acá se coloca qué control, ¿no? Y cuando se implementa, ¿no? Acá yo, como estoy planificando, ya digo, ¿no? Con este control, va a tener una menor consecuencia, va a mantener la misma probabilidad, pero tiene un riesgo residual de 2. Entonces cambia, ¿no? Si acá es 3, entonces va a cambiar 2. Pero ojo que estoy en la fase de planificación. Cuando se ejecute, el responsable de este riesgo, ¿no? El responsable de este riesgo tiene que monitorear si realmente se ha ejecutado, ¿no? Primeramente, si se ha seleccionado bien el control, porque puede ser que se haya seleccionado mal el control, ¿no? ¿Cuál es la idea? La idea es que baje a 2 en una planificación. Entonces tiene que monitorear constantemente, ¿no? Si no es 2, entonces tiene que revisarse otra vez, quizás agrupando más controles, o quizás seleccionando otros controles, ¿bien? La idea es que baje, ¿no? La idea no es que suma ni que se mantenga, sino al contrario dice que baje.
Igual aquí, ¿no? Se va analizando. Acá dice 4, ¿no? Acá dice 4 y acá tiene que bajar a 1, ¿no? De 3 a 2 y así. Bien, acá están las opciones, ¿no? Y acá están los controles. Estos controles se pueden actualizar. Ojo que estos controles son del anexo A, ¿no? Pero se puede emplear como no se puede emplear. No es obligatorio emplear los controles del anexo A, ¿no? Tampoco es obligatorio emplear los controles del anexo 27002, ¿no? Yo puedo emplear controles del marco SIS, yo puedo emplear controles del marco NIS, inclusive, ¿no? Controles SIS del marco NIS. Puedo emplear controles también del COVID, también tiene controles. Yo digo, o la empresa puede tener sus propios controles, diseñar sus propios controles, ¿no? Y eso se coloca aquí, no necesariamente era 27001. Eso es lo bueno, que la norma es flexible. ¿Bien? Y después tenemos aquí, y después tenemos acá ya el informe, ¿no? El informe de evaluación y tratamiento de los riesgos. Este es un documento que va para la alta dirección. La alta dirección tiene que saber esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tiene que saber, por ejemplo, este es como un resumen, ¿no? Porque la organización tiene que firmar, ¿no? Esto sí es requisito obligatorio. Por ejemplo, los riesgos, el alcance. Este es como un resumen de todo lo que se ha visto. Por ejemplo, acá hay un paso a paso, pero ya, ¿no? Acá hay por ejemplo, qué metodología acá se puede poner la metodología objetivo, el alcance, el periodo de tiempo, ¿no? Evaluación de riesgo en qué periodo, el tratamiento de riesgo en qué periodo, ¿no? Los informes durante el año y el paso a paso, ¿no? El breve resumen de la metodología. Ahí está. Esto va a llegar para alta dirección, no es todo bien resumido así, ¿no? Bien resumido tiene que estar. La idea es que lo entiendan, ¿no? La alta dirección tiene que entender. Resumen de los documentos, ¿no? Se le va indicando, ¿no? Se pone y listo, y firma. Y listo, y firma, ¿no? Muy bien. Después que se tenga eso, ya ese es el numeral 6, ¿no? Y ahí viene ya a aplicar los controles. Entonces, vamos acá y ya tenemos aplicaré los controles. Tengo la declaración de aplicabilidad. Acá se pone qué controles aplica y qué no aplica. Hay que poner todos, ¿no? Acá está, declaración de aplicabilidad. ¿No? Con las partes ya anexadas de la norma, se van a aplicar con la mencioné la norma. Y este es como una plantilla, ¿no? Se puede mejorar esta plantilla. Acá no he colocado nada porque no ha sido difícil colocar. O se puede colocar uno por uno, o se puede hacerlo en Excel. Yo recomiendo hacerlo en Excel y cortarlo y pegar aquí, ¿no? Acá, por ejemplo, se pone el control de la norma, se pone todos los controles de la norma, tanto del numeral 4 al numeral 10 o del control, ¿no? Que generalmente son de los controles que tengan el anexo A. Acá se ponen los controles, perdón. Aplicaría si aplica o no aplica, ¿no? Si no aplica, hay que poner la justificación de la elección o de la no elección, eh, ¿no? ¿A qué objetivo de control pertenece y método de implementación? ¿Cómo lo voy a implementar? ¿No? ¿Lo va a implementar un consultor o la empresa lo va a implementar? ¿No? Hay que ver cómo se va a implementar. Acá es el cómo. Acá lo que nos sugiere, a ver, deberían ser definidos para cada uno de sus controles y deberían ser cuantificables, sin embargo, también puede copiar objetivos detallados de la contenido. Muy bien, señor, el control que está marcando no aplicable. El cuadro de detalle de los documentos de este paquete que son importantes para cada control y no documento, muy bien, se indica los documentos, ya. Acá nos sugiere, ¿no? Nos sugiere cómo debemos de llenar. Ustedes también pueden comprar estas plantillas, sino que están bien caras, ¿no? Si lo buscan acá en el website, se van acá, por ejemplo, ustedes compran y están cerca de $900. Buscan acá ¿no? y lo compran. O nosotros en el curso, llevan el curso, obviamente está menos, ¿no? Y se les da esa plantilla también. Muy bien, y listo, se llena ahí. Muy bien, ¿qué más tenemos? A ver, vamos a ver, ¿qué más tenemos que colocar ahí? El plan de implementación, generalmente es el tratamiento de riesgo, plan de tratamiento de riesgo, ¿no? Lo del anexo A lo vamos a ver en una sesión, ¿sí? Una edición detallada, los controles. Este es el plan de tratamiento de riesgo. Se pone el control, recursos humanos, recursos financieros, personas responsables, algún medio de comité,
¿no? Este es para cumplir los objetivos de es necesario realizar las siguientes actividades. Acá está. Programa de formación y coordinación, si se necesita o no se necesita. Acá está. Este para revisión de resultados. ¿Qué estado está? No, se pone de todo. Acá es el numeral 5, pero acá se pone de todo. O sea, ¿cómo yo lo voy a implementar? El numeral 5 hasta el punto 18. ¿Qué actividades yo necesito? ¿No? Y para cada actividad, o sea, para cada uno de ellos, porque cada uno es un proyecto. Elaborar la política es un proyecto, revisar es un proyecto, o se agrupa el numeral 5 como un proyecto también, ¿no? Necesito cuántos recursos humanos, cuántos recursos financieros, ¿no? Personal responsable, inicio, fin de proyecto, digamos así, ¿no? Programa de formación, si requiere o no requiere capacitación, método de evaluación de resultados y en qué estado está. Acá se pone de todos, ¿bien? Muy bien. Necesitamos también ahora, necesitamos definir, este control va a ver en una sesión, son muchos controles para poder revisarlo, ¿no? Entonces vamos a ver en una sesión especialmente de controles, ¿sí? Acá vamos a hablar de controles SIS, vamos a hablar de otros controles. Información con concientización, necesitamos, por ejemplo, saber aquí, plan de formación y concientización, es decir, ¿no? Un documento, vamos a revisar rápidamente. A ver, documento. Acá está, el plan de formación, ¿no? ¿Qué necesitamos? Por ejemplo, conocer la norma. Acá se puede actualizar ya con la nueva versión, la 2022. Y acá con la 2022, ¿no? Lista participante, en fin. Hay que contar los controles SIS, procedimientos de gestión de riesgos, basado en el ISO 30000 y 27005. Que conozca la 27001, la 20301 también que conozca la ley de protección de datos personales. Ojo que Certiprobo ahorita está ofreciendo la solución en español. La ley de protección de datos personales, los que desean me escriben a mi correo, amador.izar@gmail.com, que conozca la norma 27001, la 27004, 27003, ¿no? En fin, que conozca la 27004, que conozca la ISO 20000, también a veces se considera así para los temas requisitos, ¿no? Los 24, en fin, se coloca todo eso, ¿bien? Entonces, lo que estiman convenientes se va colocando eso, ¿no? Todos los requisitos. Todo y acá está la programación, ahí está, la programación de la charla, todo eso. Se va colocando ahí. Bien, acá pueden ver el tema de ética hacking también, se tiene que requerir. El tema de, no, ese tema es muy importante hoy en día. Va a haber también webinar sobre eso, pero y ese sí es práctico. No es tanto teórico, revisión de documentos, no, sino el tema de hacking ético. Hay que revisar herramientas, hay que ejecutar sentencias, la idea es identificar vulnerabilidades, la idea es explotar, ¿no? Las vulnerabilidades, ¿bien? Realizar el informe también de ética hacking, en fin. Emplea bastante Kali Linux, ¿no? Kali Linux, Nmap, etc. Muy bien. Metasploit, Nessus, por ejemplo, ¿no? Ahora, el tema de seguridad de información, muchachos, no solamente es conocer el 7001, ¿no? Hay que conocer también este tema de hackeo ético, ¿no? La idea es proteger, ¿no? Todos los activos de la organización. Muy bien, el tema de auditoría, esto se va a ver en un webinar también, el tema de auditoría interna. Estos dos, auditoría interna y revisión por la dirección, y estos tres están bastante relacionados, ¿bien? Auditoría interna, revisión por la dirección, está bastante relacionado a dirección de escolar. Se va a ver en un webinar. En un webinar también se va a ver controles, acá está, estos controles. En un webinar va a haber controles de seguridad, y en otro webinar van a ver esto que está acá. ¿Bien? Que hay plantillas, son otras plantillas para auditoría interna. Y los tres están bastante relacionados, ¿no? Auditoría interna, revisión por la dirección y acciones correctivas. ¿Bien? Eso lo vamos a ver en otras auditorías. El siguiente webinar lo estoy planificando para la siguiente semana, pero ahí nuestro webinar va a ser de Team 4. Y Team 4 fundamentos, vamos a revisar los procesos, algunos procesos. ¿Bien? Se inscriben en el WhatsApp de Michael, o simplemente yo voy a pues, colocar también ahí, ¿no? En mis redes sociales, ¿no? Bueno. Entonces, va a haber este webinar de TIP 4 el sábado, el siguiente sábado va a haber un webinar sobre los controles, otro el próximo, y así, ¿no? La idea es completar, ¿no? Cada sábado un webinar.
va a haber uno de auditoría interna del 27001, va a haber también implementación del 22301, auditoría interna del 22301, y así, 9001, ISO 20000, y así. Entonces, yo los espero para el próximo webinar, que es este sábado que viene, es sobre ITIL 4 fundamentos. ¿Bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta? A ver, vamos a ver, hay dos preguntas, a ver. Es que la plantilla de auditoría no, esto no se puede compartir la plantilla, este es para lo del curso, para que vean el curso. Bien, nosotros en el webinar de auditoría interna vamos a ir a revisar las plantillas, vamos a revisar no, cómo están esas plantillas, ¿bien? La implementación, nosotros tenemos de CertiPro, tenemos de CertJoin, que es implementación. Bien, ese curso está $300, lo pueden pagar en 2 cuotas. Ahí se revisan las plantillas, hay interacción con el alumno. El alumno consulta constantemente, no es que, por ejemplo, que yo hablo nomás, no, no, sino que el alumno hace sus consultas, ¿bien? Con respecto al numeral 4, numeral 10, y a veces asesoramos al alumno en su trabajo, ¿no? No es solamente es un taller de, digamos, de capacitación, no es un taller de capacitación con consultoría, ¿no? Así más o menos yo trato de enfocar las capacitaciones. Por ejemplo, actualmente ya tenemos con varias personas que son del extranjero, ¿no? Y son peruanos también. Entonces, ellos están trabajando en empresas, pero no tienen mucho conocimiento de cómo implementar el SGSI. Entonces, yo actúo como un asesor también, ¿no? Un asesor y le voy indicando y guiando cómo va, qué plantillas pueden usar, por ejemplo, ¿no? O me envían qué han avanzado ellos y yo trato de ponerle feedback, ¿no? O quieren enviarle un correo, por ejemplo, a sus jefes, y yo trato de asesorarle más o menos cómo tiene que enviar ese correo, ¿no? O qué buenas prácticas, ¿no? Se tienen que aplicar ahí, ¿bien? Porque el tema de seguridad es bien sensible, ¿bien? Listo. Ahí vamos a ver otra pregunta. ¿Cuándo está a $300 la implementación? El alumno escoge su horario. Nosotros nos adaptamos al horario del alumno. Empezamos con uno, ¿no? Porque las lecciones son personalizadas. No empezamos con 10, 5, no. Realmente son sesiones personalizadas. Generalmente las clases pueden ser en la mañana, en la tarde o en la noche, 2 horas cada sesión, ¿no? Yo calculo entre 16 y 20 horas máximo. Lo preparamos para que certifique, lo preparamos para que implemente, para que, digamos, interprete bien la norma, y también nuestro plus es el tema de asesoría. Bien, si el alumno está trabajando. ¿No? También uno certifica porque quiere presentarse a un trabajo, entonces ya no requiere mucha asesoría, ¿no? Quiere certificarse, ¿no? Bien, entonces ahí encontramos varios nichos. Bien. Sobre la concientización, ¿qué tanto se debe hacer para cumplir con los requisitos? Esto va a depender de la misma cultura de la empresa. Bien, el grado de concientización. Por ejemplo, hay métricas asociadas a la concientización. Por ejemplo, la empresa puede decir, a ver, yo quiero que todos mis colaboradores, a ver, o que el promedio de concientización sea entre 90 a 100%. Esa es una métrica, ¿no? Entonces, cuando el auditor hace una evaluación o una auditoría en cuanto a concientización, descubre que la meta no se cumple, que la meta está a un 85%. Entonces, está faltando, ¿no? Entonces, va a depender de qué se exige el comité. Inclusive lo lidera la alta dirección. ¿Cuánto tiene que ser esa concientización? Lo ideal es 100%, pero generalmente no depende, quizás en un porcentaje mayoritario depende de la persona, pero la persona que está yendo a los talleres puede ser que no asista porque está trabajando en ese momento, ¿no? Se enfermó o simplemente no quiere ir a la concientización o quiere asistir, nada más, ¿no? En fin, son muchos motivos. No se llega, lo ideal es 100%, pero en la práctica no se llega tanto al 100%. Bien, pero eso es lo que exige la alta dirección. Entonces, la alta dirección dice, muy bien, como todos me exigen, yo quiero cumplir con esa meta, entonces voy a poner una cláusula contractual, ¿no? La empresa se reserva el derecho de seguir contratando al personal siempre y cuando cumpla con todos los requisitos que exija la organización en cuanto a seguir información. Por ejemplo,
asistir y aprobar todos los talleres de ISO 27001 o de seguridad de información, así. ¿No? Eso lo pone como cláusula contractual. Entonces ya la persona, ya depende de cada persona si asiste o no asiste a la constitución, ¿no? Y si quiere continuar o no quiere continuar trabajando en la misma organización. Bien, ¿el curso entrega alguna certificación? Sí, nosotros tenemos una constancia de haber participado del curso, ¿no? Y la certificación a nivel internacional ya de la misma empresa. Nosotros trabajamos también con ITSARS. Ustedes han escuchado de ITSARS, por ejemplo. ITSARS es una empresa canadiense que brinda certificaciones de seguridad de información. ITSARS. Bien, por ejemplo, es una empresa canadiense que no brinda capacitaciones, solamente brinda exámenes de certificación en cuanto a seguridad, ciberseguridad y ética de hacking. Bien, pero sus preguntas están en inglés o en portugués. No, pero nosotros lo preparamos, ¿no? Ustedes buscan alguna certificación y están interesados en ITSAR, entonces nosotros le preparamos, compramos el ticket, ¿no? Y dan el examen. Obviamente tienen que conocer inglés o portugués. Bien, sí, bueno, sí como buena práctica, sí. Esto como buena práctica. eh, la lista de requisitos, sí. Sí se recomienda. Los documentos de información, por ejemplo, sensibles, es la lista de requisitos. Ese es bien sensible. Entonces, eh, se recomienda que sea revisada por la parte de sí se recomienda. O que puede generar conflicto, ¿no? Conflicto de intereses ahí, porque una parte interesada dice, pero ¿por qué no me consideran mis requisitos? Y yo digo, pero ¿por qué sí, por qué no? ¿No? Yo pienso que el cliente ya tiene que tener la capacidad, el comité tiene la capacidad de negociar y tiene que tener, tener un método de cómo seleccionar qué requisitos van y qué requisitos no van, ¿no? Bien, ¿puede colocarlos todos? Bueno, va a depender, eso va a depender del comité, si va a colocar todos los requisitos o va a colocar solamente una parte de los requisitos. Bien. Generalmente se ponen los requisitos que más impactan, sobre todo en la parte financiera en la organización. ¿Por qué? Porque puede haber, ¿no?, un cliente que es muy distinto, ¿no? Tener un cliente, por ejemplo, como Coca-Cola, Pepsi-Cola, por ejemplo, que tener un cliente pyme, por ejemplo, ¿no? Si la empresa no cumple con esa pyme, entonces puede pagar esa penalidad, ¿no? Con la pyme. Pero con la Coca-Cola quizás no. ¿Por qué? Porque la cantidad de requisitos posiblemente son más, cláusulas legales sean más, ¿no? Entonces hay mucho riesgo de incumplimiento. Entonces se tiene que tener un método de cómo priorizar los requisitos. Primero, priorizar las partes interesadas internas y externas, ¿no? Y después priorizar la lista de requisitos, ¿no? Y cuáles van y cuáles no van. Y tener un criterio de porque si no, eso debe estar, eso la empresa debe tener ya lo documentado, cosa que cuando va al comité, se reúne con la parte interesada, ya les va explicando el por qué, ¿no? Para que no, porque si no queda mal, ¿no? Ante partes interesadas. Bien, bien. Dice aquí, ¿cada qué tiempo se debe actualizar los documentos de acuerdo a la confidencialidad de la política? Ya. ¿Y cada cuánto tiempo? Bueno, la norma dice, este, bueno, la norma dice una vez al año para revisar los documentos, pero como mínimo. Pero la empresa, ¿qué es lo que hace? La empresa, por ejemplo, ¿dónde debe estar, digamos, registrado esa política, por ejemplo? O esa responsabilidad, ¿no? Tiene que estar registrado en la política de hacer información. Por ejemplo, la alta dirección se compromete a revisar los documentos cada 3 meses, o cuando la empresa estime conveniente revisar por algún evento externo. Por ejemplo, alguna amenaza identificada externa, ¿no? ¿No? Puede, digamos, alterar el alcance, puede alterar, digamos, los requisitos, entonces se requiere revisar. Por ejemplo, ¿qué pasaría si la empresa ya tiene implementado su CGCI y se fusiona con otra empresa? ¿No? Hay que analizar el alcance, quizás también los requisitos, porque esa empresa fusionada también tiene clientes y quizás esos se incorporen a la empresa fusionada. Entonces, hay que analizar eso. La empresa puede adquirir nuevos activos también, ¿no? Hay que identificar los riesgos externos también, hay que monitorearlo constantemente, eso también es motivo de revisar los procedimientos, o la alta dirección, por ejemplo, quiere ver
el compromiso de su personal, quiere ver el grado de concientización. ¿Cómo sabe la organización si realmente se están identificando riesgos o no? Hay que medir el grado de concientización. Por eso son los talleres de concientización, que es muy importante. Entonces, la empresa tiene que invertir cada cierto tiempo en programas de concientización. ¿Sí? Porque quiere ver si se está cumpliendo o no. Porque la idea es cumplir con los requerimientos. Esos requerimientos no solamente va a depender de un SGCI, va a depender también de las personas. ¿Bien? Por ejemplo, la empresa quiere identificar amenazas, hackers, por ejemplo, ¿no? Entonces, contrata los servicios de un consultor, ¿no? ¿No? Se puede identificar, por ejemplo, hay muchos métodos de identificar un hacker, ¿no? Dentro de una empresa, colocando pistas de auditoría dentro de cada activo, por ejemplo, colocando cámaras web, ¿no? Muchas formas. En los talleres mismos también se dan cuenta de la investigación de hackers. Entonces, esos hackers, ¿quién los manda? La competencia, ¿no? Entonces, hay muchas formas, ¿no? Identificar. Muy bien. Entonces, después, ya. Ya, el curso de, si se va a grabar, esto se va a colocar en el mismo, en el canal. En el canal, ahí se va a colocar. Bien, listo. ¿Qué más? A ver, buena metodología guía en la que se puede cuantificar la evaluación de los riesgos. Ya, a ver, buenas metodologías de defensa, ¿no? Bueno, hay muchas normas, ¿no? Link del canal. A ver, es LATAM me parece que es LATAM TI o LATAM Certificaciones TI. Vamos a ver acá en rápidamente para para ya acabar con eso. A ver, rápidamente vamos a revisar. Ahorita les envío el link. A ver, vamos a ver. Se pueden suscribir con Michael Kramer, ¿no? Él tiene un grupo de WhatsApp. Ahí se pueden, o me escriben un correo, amador.izarra@gmail.com, y me dicen cuál es el grupo de WhatsApp. Bien, a ver, yo le voy a compartir ahorita, le voy a compartir el canal para que puedan revisar. Ya. Por ejemplo, este es ¿no? LATAM certificación. ¿Ya? Acá, por ejemplo, se suscriben. Acá voy colocando todos los webinars. Por ejemplo, se ha hecho webinars sobre implementación de marca y acá está, ¿no? Todo web, ¿no? Ahí está. Bien. Eh, listo. ¿No? Control de organización. Hay algunos que se han hecho más profundidad que otros. En fin. ¿No? Entonces, este webinar, por ejemplo, se va a colocar ahí. Bien. Nosotros somos partners de Servión y también, muchachos, si están interesados en tema de tecnología, también nosotros vamos a ser partners de IT Certificate. No sé si han escuchado. Ustedes, este es el link del canal. Ustedes, esta es la empresa IT Certificate. ¿Ya? Esta empresa es especialista, es una empresa americana, especialista en brindar laboratorios prácticos y certificaciones internacionales en blockchain, por ejemplo, en blockchain, ¿no? En inteligencia artificial, pero no solamente de parte teórica, sino es parte práctica. Bien, vamos a ver un poquito de esa empresa en un minuto. Es certificado. Es especialista en tecnología. Bien. Entonces nosotros, por ejemplo, vamos a ver acá, ¿no? Así rápidamente, nomás, segundo, a ver, vamos a ver acá. De empresas y te certificado acá. Certificate.us. Ya, ustedes buscan ahí. Acá está. Ya, voy a compartirles. Acá está, por ejemplo, es la empresa, ¿no? La empresa es IT Certificate. Es una empresa que nosotros estamos actualmente para ser partners, ¿no? Es una empresa americana, ¿no? Y brinda certificaciones, pero de tecnología, ¿bien? Solo de tecnología. Bien, por ejemplo, ¿qué es lo que ofrece? Acá está, ¿no?
en Data Science, ¿no? Big Data, Associate, Big Data profesional, Big Data Analítica y Data profesional especialista. Acá la diferencia, por ejemplo, con otras carreras certificadoras que también ofrece eso, es que acá tienen una plataforma para realizar los laboratorios. Por eso se especializaron en lo que es tecnología. Machine Learning también. El Machine Learning no se aprende, ¿no? Leyendo los documentos, sino practicando, ¿no? Machine Learning Associate, profesional, especialista. Artificial también, ahí está. Sino que yo lo he traducido al español. Para el Cloud Computing. No, está en inglés, ¿no? DevOps también, certificado, DevOps ingeniería especialista. Blockchain también tiene. Internet de las cosas, sistema de tecnología, ¿no? Full Stack, ya está, ¿no? Entonces, obviamente, si ustedes buscan sus acciones están caras, ¿no? Acá, ¿no? Por 150. Pero nosotros, como somos partners, obviamente nos va a costar menos, ¿no? Y se ven, por ejemplo, ¿no? Tiene 22 horas, o sea, tiene ya una plataforma de videos y una plataforma de laboratorio, que es lo más importante, ¿no? Porque este tema de data science, big data, no se aprende leyendo documentos, ¿no? Se aprende con la parte práctica. Entonces, esta empresa brinda esa facilidad, ¿no? Brinda esa facilidad. Bien, ahí están bastantes temas, ¿tiene? Acerca del examen de una hora, ¿no? Muy bien. Lo bueno es que no hay proctor, bueno, lo bueno, ahí está. Entonces, veo 42 preguntas, pero tiene parte práctica, ¿no? Porque yo para poder entrar al mundo del partner, tiene que preguntar cuáles son los beneficios, ¿no? Y eso es, ¿no? Le entregan esa acá y dicen, ¿cómo tienen parte? Muy bien. Y también vamos a entrar a la de ITSAR. ITSAR también, que es una empresa canadiense, ¿no? ITSAR es una empresa canadiense que brinda certificaciones, pero solamente brinda certificaciones, por ejemplo, o sea, no da cursos. Eso lo deja a criterio del alumno, ¿no? Entonces, vamos a revisar, por ejemplo, la de ITSAR. Nosotros en ITSAR, por ejemplo, ¿qué podemos ofrecer nosotros? Las capacitaciones, ¿no? Ellos sí, nosotros somos especialistas en capacitación en cuanto a seguridad. Por ejemplo, esta empresa da examen nomás, uno se registra, el examen cuesta tanto, ¿no? Sus preguntas están en inglés o en portugués. Por ejemplo, tiene seguridad especialista, tiene 27002-2022, líder implementador, 27001, ¿no? Entonces, solamente brindan el ticket del examen nada más, pero no brindan ni materiales ni capacitación. Entonces, nosotros somos el complemento de ellos. Por ejemplo, brindamos capacitaciones, brindamos los materiales, los videos, ¿no? Entonces, acá tiene, por ejemplo, 27005, Office Management, acá también tiene la ISO 31000, también de por ahí listo, 31000. Tiene también previsión de certificaciones, ahí está, ¿no? Bien completo. Tiene también de la gobernanza, riesgo y cumplimiento. ISO 30501, ISO 31000, Risk Management Foundation, en fin. Tiene ciberseguridad y certificaciones también, el marco NIST, Pentesting, ética hacking, en fin. Tiene todo, ¿no? Y tiene afiliar algunas certificaciones, Unity. Entonces nosotros le capacitamos, ¿no? O podemos complementar estas certificaciones con la de IT Certificate o la de Certipro o Certijoin, ¿no? Acá está, porque este es solamente exámenes nomás, ¿no? Bien, listo. Entonces, así estamos. Muy bien, entonces los que desean llevar el curso de implementador lo pueden pagar en 2 cuotas. El precio está $300, incluye videos, los vouchers, las capacitaciones, los talleres, bien, la asesoría, la insignia, la constancia, en fin. Bien, las ediciones son personalizadas, podemos iniciar con uno o por un grupo de alumnos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se puede reducir el precio, ¿no? Porque, $300, qué caro, ¿no? ¿Cómo se puede reducir? Bueno, si consiguen, por ejemplo, a ver, unos 3 a 4 alumnos por grupo, ya les sale menos, les puede salir hasta $120, ¿no? Pero siempre y cuando se consiga un grupo, ¿no? Un grupo de 3 o 4 participantes, ¿no? Entonces, a más personas, obviamente va a costar menos, ¿no? Pero ese es, ¿no? Entre 3 a más, le puede costar hasta $120, $120, ¿no?
¿no? Entonces, uno solo sí cuesta $300, ¿no? Entonces, si fueran dos personas, por ejemplo, no, si fueran dos personas ya no le va a costar $300, le va a costar menos, le va a costar 180, ¿no? $100. Si cuesta, si son tres a más, ya le va a costar $120. Entonces, eso es, nosotros damos esa facilidad, ¿no? Y pueden pagarlo en dos cuotas, ¿bien? Al inicio de la computación y en el medio a la mitad de las sesiones, ¿no? La otra mitad. Bien, pueden pagarlo con PayPal o transacción bancaria. Bien, listo, muchachos. Entonces, nos vemos en un próximo vídeo, que en la siguiente sesión vamos a hablar de IT4. Bien, listo. Muchísimas gracias. Para el esto, a ver, son un promedio de 20 horas o a veces son 24 horas, ¿no? Estamos viviendo, son 12 sesiones aproximadamente por cada curso. Bien, y si sale más, más sesiones, ¿no? Eh, Muy bien, listo. Nos vemos en un próximo vídeo. Nos vemos en un próximo vídeo, bien, de ITIL, que es el siguiente sábado. Listo, muchachos. Muchísimas gracias.